Buenas noches a todos. Desde Semneco queremos darle la más bienvenida. Estamos muy contentos de que sigan con nosotros y por su confianza en este camino de desarrollo profesional y personal. Hoy estaremos con el doctor Aaron Alemán. Él es abogado y penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Penal y Procesal y Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y también es especialista en prevención y control y sanción de la corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también es capacitador, asesor y consultor de instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales en delitos económicos, delitos de lavado de activos y delitos tributarios. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Aaron Alemán. Adelante, puede iniciar con el desarrollo del tema. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias por la presentación y también, lógicamente, por la cordial invitación. El día de hoy vamos a abordar una presentación titulada, en este caso, los sistemas procesales en Latinoamérica. Evidentemente, estos procesos vamos a enunciarlos o abocarlos dentro de la rama del derecho penal y en particular el derecho procesal penal y muy ya puntualmente en la experiencia de mi país, que en este caso es el país peruano, es decir, Perú como parte, lógicamente, de las especializaciones que he podido llevar a cabo en este país y también lo voy a comparar con alguna experiencia que haya podido tener en el país de España. Básicamente lo que vamos a emular el día de hoy es críticas, cómo es que se ha podido lamentablemente tergiversar algunos sistemas que en principio estuvieron erigidos para poder constituirse como tales en mi país y en otros y que lógicamente esto sirva para que todas las presentes personas que están lógicamente inscritas en este curso internacional puedan dar cuenta de los errores para lógicamente no volverla a cometer en sus países y más bien aprender de los errores para ser mejores litigantes, mejores profesionales, mejores en este caso estudiantes de derecho y lo que ustedes se puedan desenvolver en las distintas áreas dentro de sus competencias. Para esta sesión he podido preparar justamente una presentación PowerPoint que por favor quisiera se me pueda confirmar si es que se logra visualizar. Sí se logró, doctor, visualizar. Perfecto. Como hacía referencia, voy a abordar esta temática, pero también quiero dejar en claro que mi intención no es que sea un monólogo la presente sesión, sino que más bien podamos compartir, lógicamente, nuestras distintas experiencias, nuestros conocimientos, podamos generar inclusive debates, evidentemente de manera alturada sobre esta temática y que podamos nosotros también tener un conocimiento desde cada una de las partes que en este caso nos están, por ejemplo, presenciando. Sé que en principio el hermano país de Bolivia como anfitrión, pero también he visto en el flyer que hay también otros países, entre ellos Perú, entiendo también otros países como Argentina, Colombia y entre otras variedades que justamente también tienen dentro de su propio proceso penal y si es que lógicamente hay algún tipo de pertinencia con algunas preguntas o dudas que surjan dentro de lo que pueda yo decir, bienvenido sea, simplemente levanten la mano para efectos lógicamente de que puedan llevar a cabo su participación a partir de preguntas que puedan estar relacionadas con las temáticas que el día de hoy vamos a abordar. Recordarán ustedes, en una primera oportunidad hubo un adelanto de la sesión de lo que sería el día de hoy, ya hace atrás, un mes aproximadamente, en el que había abordado justamente cuáles eran los modelos, ¿no? Modelo acusatorio, el modelo anterior a la misma, que básicamente consistía en ser inquisitivo con respecto a las personas que justamente estaban siendo investigadas y el modelo acusatorio más bien trae como novedad, trae como parte fundamental de la misma el hecho de tener lógicamente una oportunidad de defenderse genuinamente. ¿Y por qué hago referencia a esta oportunidad genuina de defenderse? Porque claro, ustedes recordarán en el modelo inquisitivo, era la misma persona quien te iba a investigar, la que a su vez iba a resolver si eras inocente y culpable. Y obviamente, yo entiendo que no solamente por un tema de razonabilidad y también obviamente por proporcionalidad, sino inclusive por un tema de economía procesal, la misma persona que ha agotado todos los días de una investigación para poder llevar a cabo una conclusión, es muy probable, por no decir prácticamente homologable, que la sentencia que puedes pedir sea lógicamente si ha determinado inicialmente su culpabilidad en este mismo sentido. ¿A qué quiero llegar? Que no iba a ser otro esfuerzo
y más bien las personas que iban a estar siendo investigadas, a pesar de tener un abogado defensor, lógicamente que pueda defender sus intereses, muy probablemente su probabilidad o su estadística de repercutir o impactar en la resolución del caso iba a ser prácticamente nula, porque nuevamente vuelvo e insisto, los métodos y así como también la ecuación y la estructura de cómo se compone este modelo inquisitivo nos da muy probablemente a casos en las que lógicamente las personas sean condenadas. ¿Y por qué digo estos métodos? Ustedes recordarán que lamentablemente este modelo inquisitivo había muchos abusos, atropellos por parte del órgano persecutor, en este caso el órgano de investigación. ¿Y cuáles eran los mecanismos? Bueno, muchos de ellos eran transgresores de derechos fundamentales y humanos, como por ejemplo mecanismos en los cuales podrían lindar con la tortura y que obviamente actualmente están prohibidos, pero en ese momento eran permitidos bajo una especie de rindo a conocer la verdad como la máxima o como el objetivo último era conocer la verdad, esa verdad se podía conseguir a cualquier costo, a cualquier precio. Y claramente ello involucraba muchas veces en este afán de perseguir la justicia, en realidad atropellos a los derechos que lógicamente le corresponden a las personas investigadas y traducidas, de mi punto de vista, como injusticias propiamente dichas. Esto acaba o se culmina con un sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser el mismo órgano de investigación el que tenga también a la vez la oportunidad de justamente ser el órgano que va a resolver la controversia. Es decir, no va a ser parte ni juez al mismo tiempo, sino que van a estar totalmente independientes, cada uno con sus funciones, con sus competencias y facultades, y que claramente deben estar diferenciados. Y sobre esa base, dentro de una objetividad, dentro de una imparcialidad, dentro de un estándar probatorio que tenga que probar, dicho sea de paso, el órgano persecutor, que ahora va a ser el Ministerio Público, como entidad que representa la misma, claramente tendrá que tener la carga de la prueba incriminatoria en contra de un sujeto investigado para poder enervar su presunción de inocencia y finalmente tener una resolución que pueda fundadamente en derecho declarar la culpabilidad de una persona en concreto. Esta básicamente era la diferenciación entre un modelo y otro. Habíamos también anotado que hay ciertos, en este caso, preceptos y nomenclaturas de, bueno, jurisprudencia y doctrina que ha adoptado una u otra situación respecto al modelo, en este caso, acusatorio. Hay algunos que dicen que es un modelo acusatorio contradictorio, otros que estipulan que es un acusatorio con rasgos adversariales, otro que es un acusatorio moderno, otro acusatorio garantista. Cada uno obviamente tiene su posición. De mi punto de vista, este cambio en realidad lo que nos debe dejar en claro es que ya el Código Procesal Penal surge como un guardián, como una defensa hacia lógicamente la guillotina que tiene el derecho penal. Porque claro, recuerden, el derecho penal es la manifestación, la expresión del ius puniendi estatal. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene como intención cuando ya usa el Código Penal de lógicamente utilizarlo para poner a personas en prisión, porque tiene una pena, ese comportamiento humano, típico, antijurídico, culpable, punible, y que evidentemente la intención última detrás de esta tipificación delictiva es que las personas puedan ser castigadas, ser sancionadas y en su máxima expresión, el ser lógicamente condenadas a tener una privación de su libertad en cárceles. Eso es lo que en pocos términos se podría concebir, se podría lógicamente interiorizar con respecto al Código Penal. En cambio, el Código Procesal Penal, entiendo que en sus países se puede llamar distinto, es simplemente una regulación que obviamente va a delimitar las reglas de juego de cómo es que se va a llevar a cabo el derrotero y el desarrollo del proceso penal en contra de una persona por un delito imputado dentro del Código Penal. Entonces, este Código Procesal Penal se erige como una defensa, una oportunidad de, dentro de estas reglas de juego que me están dando a mí como sujeto investigado, tener garantías, principios que yo pueda justamente no solamente solicitarlos de manera correcta, sino exigirlos, porque hay instrumentos, hay mecanismos, hay herramientas concretas, específicas que están plasmadas dentro de la misma, en la que si no se otorga o no se me respeta, no se me garantiza ciertos derechos, puedo tener canales para exigirlos. Por ejemplo, si el Ministerio Público, ustedes podrán saber, seguramente en sus países se llama distinto, tal vez Fiscalía o ente persecutor penal, como se pueda denominar,
Lo cierto y real es que para un cierto delito imputado va a tener un tiempo máximo para establecer justamente una investigación. Es decir, si es que es un delito simple, por ejemplo, tendrá 60 días, si tendrá un delito complejo, 8 meses, si eventualmente es un delito con crimen organizado, tendrá 36 meses. Supongámonos que estuviéramos en el primer supuesto, un delito simple, un delito de 60 días. Ok, entonces el plazo máximo que tendría la fiscalía para investigar y lógicamente saber si tú eres responsable o no, o al menos tener ese estándar probatorio mínimo de sospecha, no solo reveladora, sino simple, en el sentido de ya vincularte con el escenario delictivo, tendrá este espacio máximo de por ley para lógicamente otorgar esta investigación y al culmino de la misma tendrá que pronunciarse. Pronunciarse en el sentido de o archivo la causa o por el contrario sigo investigando, pero ya de manera formalizada, es decir, con una formalización de la investigación preparatoria. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede o qué sucedería si es que en la etapa de diligencias preliminares, lo vamos a estudiar también más adelante, pero es la parte más incipiente de una investigación inicial a partir de una noticia de crímenes, le hace cuando se empieza justamente a conocer el hecho criminal presuntamente, no se demora 60 días, sino se demora 4 años, supongamos. Claramente a la persona que está siendo afectada por este proceso, es decir, al investigado, tendría que tener ese Código Procesal Penal una regla en la cual de manera delimitativa y taxativa pueda lógicamente no solo exigírsele al fiscal que culmine con su investigación porque ya excedió bajo todos los plazos razonables justamente el plazo máximo establecido por ley, sino que a su vez tenga yo a un órgano, en este caso un tercero imparcial, que resuelva este conflicto a través de sus facultades y competencias, que en este caso tendría que ser justamente un poder judicial, a partir de un control de plazos, por ejemplo, para yo decirle a este juez o a este magistrado, señor magistrado, eventualmente ya pasaron 4 años desde que inició la investigación, el fiscal todavía ni siquiera se pronuncia si es que este hecho delictivo o no lo es, si es que me ha podido individualizar como sujeto presuntamente responsable, si es que hay medios probatorios que me vinculen o no, no ha hecho absolutamente nada, pero ya se pasaron 4 años. Ojo, por favor, ordénale bajo una resolución debidamente motivada que pueda culminar con su investigación, ya sea en cualquier forma, archivando o formalizando, pero ya claramente ha vencido el plazo correspondiente y por tanto, lo que usted tiene que llevar a cabo, en este caso, es que el fiscal pueda culminar con su investigación. Esta regla, por ejemplo, que es muy sencilla, que es la del control de plazos, tendría que estar contenido en un código procesal penal vigente en sus países. ¿Por qué? Porque así puedes evitar sucesos o contextos de arbitrariedad por parte de la fiscalía. Porque recuerden una vez más, en la etapa incipiente, al menos en nuestro código procesal penal de Perú del año 2004, eh, esta etapa de diligencias preliminares, el amo y señor de esa investigación va a ser el fiscal. Es decir, el fiscal tiene plena potestad de seguir investigando, de poder recabar documentos y finalmente poder decidir si es que archiva o no el caso. No tiene que pedirle autorización, no tiene que pasar por un control judicial esta decisión que puede llevar a cabo. Entonces, puede existir mayor propensidad para que se puedan llevar a cabo posibles actos de corrupción, inclusive también arbitrariedades. Pero esto se limita, esto se puede zanjar si es que eventualmente en el código que ustedes puedan representar en cada uno de sus países puede haber un control respecto a la actividad que pueda llevar a cabo la fiscalía porque está afectando de por medio o detrás derechos fundamentales y humanos a las personas investigadas. Y claro, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, ¿por qué se queda entonces el Código Procesal Penal? Si ustedes pueden revisar sus códigos procesales penales, muy probablemente, al menos así lo es en el caso del Perú, ya no solamente es un conjunto de normas con base normativa legal, sino que tiene normativa constitucional y convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro Código Procesal Penal, y también debería ser el caso de sus países, ha constitucionalizado y convencionalizado la redacción de la misma. Es decir, está acorde con el bloque de constitucionalidad para que obviamente puedan respetarse y garantizarse estos derechos que le representan a todo sujeto investigado, porque dicho sea de paso, sus países seguramente también han suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos y que por tanto son vinculantes para su país y tienen que estar plasmados en ese Código Procesal Penal. En resumen, nuestro Código Procesal Penal debería ser el instrumento idóneo para poder tener las reglas de juego de manera clara desde un inicio, de que se pueda establecer el proceso penal para que obviamente pueda existir una debida investigación
pueda existir a su vez un ejercicio legítimo de la defensa y finalmente podamos tener un resultado procesalmente justo, que obviamente va a depender mucho de la actuación diligente de cada una de las partes. Y acá les coloco un simple ejemplo. Lo vamos a hacer más adelante también, pero le voy a colocar un ejemplo en el que lamentablemente he tenido que participar hace un poco también en una conferencia internacional en la que un magistrado, no voy a decir nombres por respeto, pero magistrado finalmente de etapa de investigación preparatoria, que acá básicamente en el país al menos cumplen un rol de guardianes de los derechos justamente de los sujetos investigados. Ustedes seguramente conocerán la figura de la prisión preventiva. Lógicamente ustedes en su país tendrán una figura muy similar que básicamente consiste en poder aprender, inocuizar a una persona claramente, en este caso, para que no se pueda concretizar niveles de riesgo procesal a nivel de fuga o a nivel de obstaculización procesal. Es decir, hay esta oportunidad de que el proceso penal se pueda, en este caso, garantizar la presencia del sujeto investigado hasta antes, lógicamente, que se pueda culminar la investigación y mucho más importante para que pueda hacerse efectiva la sentencia condenatoria que eventualmente tendrá que tener esta persona. Ahora, evidentemente, para que exista esta limitación o esta privación de la libertad de la persona a través de una prisión preventiva, que es una medida cautelar de índole personal, el estándar de prueba que se le exige a la persona que lo va a requerir, que en este caso de la fiscalía, tiene que ser alto. Porque claro, no es que se está cumpliendo la regla, que es más bien que la persona sea investigada en libertad y que a partir de la misma se pueda desvirtuar su presunción de inocencia y ahí recién se pueda lógicamente tener una sentencia condenatoria. No, ahora es, te meto a la cárcel porque considero que ya hay elementos más que suficientes, fundados y graves de tu vinculación con una actividad criminal y que por tanto tú tienes que estar en prisión hasta que se pueda llevar a cabo el juicio para que si eventualmente tú eres sancionado penalmente, es decir, eres sentenciado o condenado, puedas cumplir tu sentencia. Eso es el estándar de prueba que tiene que tener una prisión preventiva y que por tanto es de característica principal de manera excepcional. Ahora, ¿por qué les comentaba? Porque si esta es la lógica, este es el parámetro, si esta es la premisa que tiene que tener presente, lógicamente, un magistrado, un juez del Poder Judicial que ve estas causas, comprenderán que cuando intervienen en estas dicotomías, el fiscal, la defensa, en este caso particular, y el juez tiene que ser totalmente imparcial. Es una garantía justamente de este Código Procesal Penal. Pero a su vez tiene que tener también presente que los requisitos exigidos ya están determinados también en nuestro Código Procesal Penal, que son, entre otros, una base punitiva elevada, en nuestro caso peruano, más de 5 años, tiene que existir también graves y fundados elementos de convicción y un peligrosismo procesal. Si esos tres requisitos de manera copulativa se cumplen o se satisfacen, evidentemente ya no habrá oportunidad de cuestionar esa resolución porque estará debidamente expedida y fundada en derecho, ley y justicia. Perfecto. Pero supongamos, y eso es lo que les quería comentar como parte de mi crítica, si esta es la premisa y que se parte obviamente de que el juez tiene que escuchar a las partes procesales, le hace al fiscal y a la defensa, y cuál es la posición de cada uno que sustenta o fundamenta en juicio, o en este caso audiencia, perdón, claramente ustedes convendrán conmigo en que si la fiscalía, por ejemplo, omite por desconocimiento, por un tema de falta de interés, por un tema de falta de diligencia en su postulación escrita de este requerimiento de prisión preventiva y que, por ejemplo, califica hechos que no lo son, es decir, dice por una parte que es extorsión, pero más bien era un delito de colusión nada más, porque hubo una interferencia o más bien hubo un delito de peculado doloso en principio imputado por la fiscalía, pero no lo era, sino más bien un peculado culposo, es decir, hubo una diferenciación entre las calificaciones jurídicas y que claramente varían sustancialmente la pretensión que habría inicialmente dirigido. Ustedes comprenderán conmigo acá, seguramente como parte también de una razonabilidad, de una proporcionalidad y también a su vez de una responsabilidad que tiene que asumir un funcionario público como lo es el fiscal, en este caso en nuestros países, que si es que omite o hace estos errores,
Lamentablemente, estas solicitudes, estos requerimientos de plano tendrían que declararse inadmisibles o, en última instancia, declararse infundadas porque no se pueden corresponder con la solicitud que ha dirigido justamente el Poder Judicial. Y sería la lógica, o esta debería ser la lógica que deberíamos perseguir tanto fiscales, jueces o como partes de la defensa. ¿Por qué? Porque cuando le corresponde a la defensa, por ejemplo, y hay un error por un tema de inadecuada valoración de los presupuestos de un tipo penal en los elementos descriptivos o normativos, y lamentablemente el abogado no estuvo bien preparado, no leyó su caso, no revisó, eso sí se sanciona. ¿Y cómo? Eventualmente con una condena, porque claramente la persona podría haber sido absuelta por insuficiencia probatoria, pero tu teoría del caso como abogado defensor no lo fue de esa manera, sino más bien fue, por ejemplo, por un tema de falta de comisión de delito cuando este sí estaba plenamente acreditado y que claramente los jueces sancionan bajo lo que escuchan, oyen y pueden actuar como pruebas en juicio. Entonces, si a la defensa le pueden permitir, lógicamente, llevar a cabo al límite estos errores y condenar a su patrocinado, serían, por último, los que generan ser receptora de estos errores pasibles que ha podido llevar a cabo su defensa, ¿por qué al Ministerio Público, que es el Estado, si comete errores, no puede lógicamente ser también sancionado, no solamente en su actividad administrativa o como funcionario público como tal, sino en su propia formulación de requerimiento, es decir, que se declare infundada su pretensión? Pero, y acá les vengo a comentar lo que he escuchado hace poco, un juez que justamente hago mención, nos indica que ahora en este control de la prisión preventiva, a pesar de que exista un error gravísimo en la imputación de la fiscalía o inclusive en la calificación jurídica de la misma, pero para él, es decir, para el juez, puede ser que aún podamos salvar el caso, aún podamos todavía redireccionarlo y podríamos hacer una variación del tipo penal como parte ya de la calificación jurídica que correspondería a este hecho imputado en etapa de formalización. Obviamente ya desde mi punto de vista se estarían tergiversando no solamente el principio acusatorio, sino más problemáticamente aún la independencia del propio juez, porque ya le estaría llevando a cabo la función o la labor a un fiscal que no fue diligencia en su oportunidad. Y esto es lo grave, porque ¿quién termina siendo afectado al final del día? El sujeto investigado. Que léase o tradúzcase, podríamos ser cualquiera de todos nosotros. Algún día, como se hace referencia en el proceso penal, no solamente vamos a ser pasibles de lo que consentamos o o perdemos, perdón, porque si no hacemos justamente este tipo de escenarios de críticas, de debates, y sobre todo sustentamos nuestra posición, lo estamos convalidando, lo estamos tolerando, y esa persona que algún día pudo tener lamentablemente una decisión como esa que les acabo de comentar, podría no ser en una próxima ocasión ella misma, sino nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros amigos, inclusive nosotros mismos. Y obviamente estas mismas resoluciones que han fundado algún tipo de requerimiento de prisión preventiva también podría aplicarse a nosotros mismos en nuestras experiencias, y claramente esto no es de recibo, o al menos no debería serlo, ¿no? Para ir avanzando, les comento, y también quiero que ustedes, si en su oportunidad lo puedan llevar a cabo, eh, existe lógicamente, me dice Adriana, el sistema inquisitivo, sistema acusatorio y sistema mixto en la legislación boliviana. Muy parecido también lo tenemos en nuestro sistema procesal penal peruano, pero de manera ya clara y interpretado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en nuestro país es el más alto ente interpretador de la norma penal y procesal penal, que es justamente del Poder Judicial, ya se ha inclinado que nuestro Código Procesal Penal es un sistema acusatorio adversarial o de corte adversarial, que sencillas palabras significa que hay, así como también oportunidad de imputar un hecho a una persona, también oportunidad de defenderse de manera correcta o adecuada bajo los cánones que también vamos a estudiar el día de hoy, que en principio serían garantizar un debido proceso, un derecho a defensa de manera correspondiente y a su vez la tutela jurisdiccional efectiva, que entre otras es, por ejemplo, que se puedan ejecutar los fallos, que se puedan cumplir y ser ejecutables, lógicamente, los mandatos que sean, y por último, que se respete, por supuesto, un principio elemental del proceso penal, que es la suficiencia probatoria bajo apercibimiento de justamente absolverse a la persona en concreto, ¿no? Creo que en eso nos parecemos mucho, si es que es el caso también en la experiencia comparada del país hermano de Bolivia. Pero
los que les quería comentar. El Código Procesal Penal nos encontramos ahora con estos principales ejes que va a abordar, ¿no? El primero, ya lo habíamos adelantado, es la separación de funciones de investigación y juzgamiento. El que investiga no se puede repetir en la etapa de juzgamiento, van a ser otros. Inclusive, el juez de investigación preparatoria y de etapa intermedia es distinto al juez de juicio oral, porque claro, se parte del hecho de que si la persona que va a resolver tu caso está contaminado de todo lo que ha podido actuarse en etapa intermedia o en etapa de investigación preparatoria, porque como seres humanos nos tendemos a inclinarnos a una posición u otra. Por ejemplo, si en etapa intermedia lamentablemente la persona que estaba siendo investigada tiene un pésimo abogado y no hace ningún tipo de control formal, sustancial o probatorio porque no conocía o porque no quiso o porque simplemente no tenía cómo llevarlo a cabo por sus pocos conocimientos, eventualmente el juez que evalúa esa causa tendrá ya inclinado una posición de que la persona eventualmente es culpable. ¿Por qué? Porque no se ha defendido y por tanto presuntamente se estaría allanando a la pretensión de la fiscalía, lo cual es falso, por supuesto. Pero para evitar ese tipo de contaminaciones directas o indirectas por parte de los magistrados, se decide que el juez de etapa intermedia, que es el que ve la causa de la acusación, los alegatos de defensa de la parte, en este caso imputada, que van a lógicamente a combinarse para decidir si es que se va o se tiene una prognosis de condena suficiente para eventualmente ir a un juicio oral o simplemente se queda en etapa intermedia, ya no se va a repetir ese juez, ese juzgador o ese colegiado en la parte resolutiva de la causa, que justamente es en la etapa de juicio oral, con un juzgamiento como corresponde. Eso que quede clarísimo, ¿no? Ahora, y también hago mención a esto, el Ministerio Público es el director de la investigación. ¿Y por qué? Acá les comento, lamentablemente en nuestro país, no sé si ustedes también tienen una variación con respecto a esto, pero hace muy poco, en nuestro país, al menos en Perú, ha existido un dictamen en el que el Congreso de la República aprueba que ya las diligencias preliminares, es decir, la etapa inicial, incipiente del proceso penal, ya no esté a cargo del Ministerio Público, es decir, de las personas que son abogados en principio de formación, que tengan este conocimiento, esta trayectoria de perseguir, lógicamente, la actividad delictiva y a su vez también el de respetar derechos y legalidades, es decir, en nuestro país, al menos el Ministerio Público le hace la Fiscalía, es el guardián de la legalidad, es decir, tiene que investigar de manera objetiva y a su vez tiene que investigar tanto pruebas de cargo, es decir, que favorezcan a su imputación, así como también pruebas de descargo. Esto es, que puedan dar cuenta de algún tipo de ausencia de responsabilidad por parte del sujeto investigado. Y esta evaluación o este análisis lo hacen dentro de sus conocimientos de derecho penal y procesal penal que obviamente están instruidos. ¿Y por qué nos sirve tanto que esto sea así? Porque claro, una defensa de una persona investigada, lo primero que quiere hacer cuando está ante una imputación deficiente, una imputación falsa o una imputación que no reúne los elementos típicos de un delito, es claramente que la causa se archive, porque evidentemente estaríamos persiguiendo, gastando erario público, gastando tiempo, recursos humanos de manera ineficiente y ineficaz porque ese hecho jamás constituyó delito o jamás constituirá delito. Y por tanto, lo que correspondería es que sea un archivo. Pero ahora, la pregunta cae por su propio peso. Si antes el Ministerio Público, con esta formación, estas capacitaciones que llevan a cabo y su formación, lógicamente, como abogados, podrían comprender qué es, por ejemplo, una cuestión de tipicidad subjetiva, una cuestión de antijuricidad, una cuestión de punibilidad para abordar un escrito y poder dar como parte, lógicamente, de su fundamento un archivo bajo estas razones o circunstancias. Ahora, esta oportunidad, al menos en mi país, eventualmente se va a perder. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio Público va a perder la dirección de la investigación en etapa de diligencias preliminares, sino más bien lo va a tener la Policía Nacional de Perú. Entiéndase, una entidad que, si bien es cierto, coadyuva de manera especializada o especial al Ministerio Público para poder llevar a cabo actos de investigaciones, no tienen esta formación de investigaciones, en este caso de manera razonada y jurídica, y que por tanto, ante ese tipo de solicitudes que podamos hacer, o inclusive ante los exámenes de archivo liminares, prácticamente esta esperanza se pierde, más aún cuando lamentablemente en nuestro país, al menos el Ministerio Público le hace a la policía
tiene sendas investigaciones o sendos casos de corrupción que claramente desnaturaliza cualquier tipo de circunstancia o contexto de imparcialidad en su investigación y que puede redundar obviamente en arbitrariedades, puede redundar en que casos que no correspondan se investiguen y casos que sí deberían de investigarse porque hay elementos periféricos o elementos copiosos de culpabilidad de la persona imputada se pueden archivar de manera injustificada. Hasta acá voy a hacer una pausa, tengo una mano levantada, el doctor Willy Rivera, por favor, si la pregunta se puede formular ahora para poder absolverla como corresponde. Sí, te escuchamos, doctor Willy, por favor. Hola, hola, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Hola, hola. Allá. Mire, es interesante lo que usted ha expuesto. Por ejemplo, en nuestro país, en la parte del proceso penal, está dividido fundamentalmente en etapas. Una etapa preparatoria, una etapa de juicio oral y los recursos correspondientes. Pero la etapa preparatoria, conforme la 1036, aquí una sentencia constitucional es la que ha modulado, está dividido en una etapa preliminar que habitualmente es de 20 días. ¿Entiende? Pero eso es prorrogable de acuerdo al caso. Entonces, durante esa etapa preliminar, el imputado, que llamamos desde el primer momento, no es culpable. Con la imputación, sí empieza el proceso y se llama etapa preparatoria propiamente dicha. Eso empieza con la imputación y termina con la acusación. Por otra parte, también en nuestro país, hoy en día, ya un fiscal, antes los fiscales, por ejemplo, estaban, digamos, desempeñaban la función en la etapa preparatoria, en la etapa de juicio oral y todo. Ahora en nuestro país ya no es así. En la etapa preparatoria siguen los fiscales, pero para la etapa de juicio oral, o sea, ya propiamente existen fiscales litigantes especializados. ¿Me entiende? Entonces, esa es la situación. Ahora, lo que pasa, el fiscal aquí en Bolivia es el director funcional de proceso. O sea, es responsable netamente del fiscal de la investigación que corresponda. Por otra parte, el controlador de garantías es el juez de instrucción cautelar. Es el al que puede acudir si el fiscal no está cumpliendo con su tarea o se están vulnerando derechos y garantías que corresponden. Entonces, en cambio, lo que yo leo acá es de que en la parte del Perú, no sé si se divide en tres fases, dice, una etapa investigativa, una etapa investigativa preparatoria, la fase intermedia y la parte del juzgamiento. El juzgamiento yo pienso que es el juicio oral. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia quizás, pero acá hay un pero. Como el fiscal es el director del proceso penal, por la mucha carga que existe en Bolivia, es un mal investigador, no hace su tarea. Existe, digamos, imputaciones que no deberían estar porque son inocentes. Y el fiscal en un momento acaba, por eso es que ha habido alguna modificación en la parte del Código de Procedimiento Penal, porque antes, ahora si son a 4 años, no entran adentro, no hay detención preventiva, que arriba de los 4 años existe una detención preventiva. Entonces, lógicamente acá, en otros países se estaba viendo como en los países del Asia y del Oriente, el abogado también se convierte en investigador de la víctima. El abogado defensor de la víctima se convierte en investigador. ¿Por qué? Por la incapacidad, de los fiscales que corresponden. Entonces, lo que yo nada más quería un poco aditamentar y un poco aclarar las cosas, cómo es en Bolivia y cómo nos está explicando. Seguramente voy a participar posteriormente ya con preguntas bien precisas. Gracias, buenas No. noches. Muchísimas gracias, Willy Rivera, por explicarnos cómo es el proceso penal. Aprovecho en volver a hacer. Es muy similar en realidad a lo que me has comentado, cómo funciona el Código Procesal Penal en tu país y el mío. Les hago muy brevemente una línea de tiempo o una línea explicando lógicamente cuáles son las etapas, ¿no? Coincidimos en que es una etapa inicial, la etapa de investigación preparatoria, que a su vez se subdivide en dos. Diligencias preliminares, que básicamente es para investigar actos urgentes, inaplazables, individualizar a la persona en concreto para lógicamente saber a quién investigar y por qué investigar.
Esa finalmente es el objetivo, la meta de las diligencias preliminares. Cuando se supera este filtro, es decir, cuando ya tenemos a quién investigar, las razones, circunstancias, motivos para lógicamente seguir investigando y sabemos o suponemos que podría existir lógicamente una implicancia de sanción penal, ya pasamos a la formalización de la investigación preparatoria propiamente dicha, es decir, en la que ya hay, desde un principio, siempre lo hubo al menos, una imputación de manera específica, concreta, cierta, clara, que pueda lógicamente la persona comprender. ¿Y por qué es importante esta formalización? Por dos razones. Una, porque ya va a estar intervenido lógicamente la función que va a llevar a cabo la fiscalía, porque el Poder Judicial va a entrar a tallar, ya deja de ser el fiscal el amo y señor en las decisiones que va a tomar, sino que cualquier decisión que va a llevar a cabo, ahora formalizada la causa, tendrá que solicitársela al Poder Judicial para que sea este el que a través de una resolución debidamente fundamentada pueda permitírsele a llevar a cabo lógicamente actuaciones de investigaciones, por ejemplo, el levantamiento de los secretos de las comunicaciones, el levantamiento bursátil, el levantamiento de secreto de justamente de la reserva tributaria, etcétera, etcétera, que son investigaciones que son complejas, pero por eso, como están limitando derechos fundamentales de la persona, en este caso investigada, se lo solicitan al juez y con este contradictorio, con esta oportunidad, lógicamente, de llevar a cabo su fundamentación de la misma, podrá dársele, otorgársele estas informaciones o estos actos de investigaciones en concreto. Luego de que ya hay una certeza, al menos por parte de la fiscalía, es decir, ya luego de haber investigado y tener él la convicción al menos, porque hasta esta etapa todavía sigue funcionando el principio de que la fiscalía investiga tanto para cargo como para descargo, es decir, para saber finalmente cuál va a ser su posición. Pero cuando ya toma una posición incriminatoria, es decir, cuando ya hace una acusación, se parte del hecho de que la fiscalía ya deja de ser, en este caso, imparcial, sino más bien que está parcializada. ¿Y cuál es esa parcialización? De que lógicamente el sujeto investigado es responsable de los hechos y por no tiene que ser sancionado. Por eso es que ya con la acusación, muchos decimos, coincidiendo con mi persona también, que en la acusación ya es donde el fiscal pierde su imparcialidad y más bien se parcializa por una sentencia condenatoria que tiene que lograr a buscar porque ya forma parte, lógicamente, de una valoración que va a llevar a cabo él como funcionario para poder sustentarla en un eventual juicio. Ahora, en la etapa, cuando ya se inicia con la acusación, es decir, ya vamos a tener una imputación que, dicho sea de paso, tiene que ser congruente con esta formalización que ya llevó a cabo en su oportunidad, que puede ser obviamente ampliatoria, que pueden existir otros hechos que puedan ser lógicamente también incluidos, pero que tienen que ser congruentes entre sí. Una vez que ya se hace la acusación, empieza la etapa intermedia y culmina con la resolución, lógicamente, que pide el juez que da lugar, por ejemplo, a un sobreseimiento, si es que corresponde, o con una resolución que más bien invita a las partes procesales a ir a un juicio oral, que es muy rápido. En nuestro país, lamentablemente, ahí coincidiendo también con el aporte que nos ha dado el doctor Willy Rivera, lamentablemente no solo tenemos malos fiscales, sino también malos jueces. Y acá en la etapa intermedia, prácticamente nuestro país se ha vuelto una mesa de partes de la fiscalía. ¿Por qué digo ello? Porque hay un caso muy polémico acá en mi país, no voy a decir el nombre del caso, pero se ha vuelto costumbre, por así decirlo, que los fiscales puedan hacer requerimientos acusatorios y la fiscalía cometa sendos errores, garrafales errores de imputación objetiva en la formulación de esta imputación. ¿Y qué conlleva? A que los jueces devuelvan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, una imputación de la propia fiscalía. Con lo cual, desde mi punto de vista, si el juez está advirtiendo que ya son más de 5, 10 veces que devuelve justamente la carpeta fiscal porque no hay imputación objetiva, claramente ya no hay mérito, no habría lugar para una acusación. Tendría que por lógica o por defecto o por negligencia de la fiscalía, lógicamente, atribuir un sobrecimiento, le hace una absolución a la persona porque no habría un cumplimiento estricto, formal, obligatorio, constitucional, de imputarse correctamente un hecho que sería objetivo o pasible de una comisión delictiva. Y obviamente esto tendría que repercutir finalmente en una absolución. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Se les da sendas oportunidades a partir de esos errores que son garrafales a la fiscalía, una, dos, tres, cinco, 10, 20, 30 veces, y obviamente esto desde mi punto de vista ya desvirtúa cualquier tipo de principio de contradicción, cualquier tipo de principio de igualdad de armas, cualquier tipo de principio que pueda hacer referencia
con, en este caso, un principio de acusación. He visto una mano levantada, no quiero dejarla ir, por favor, vi una mano levantada, una señorita, una doctora, por favor, si tiene una pregunta por realizar, por favor, para poder formularla y absolverla en todo caso. Creo que fue la doctora Norma Ortega, tenía la mano levantada. Si hay una pregunta, una participación, bienvenido sea para continuar. Dice, perdón, no me habilitan el micro. A ver, Buenas noches, doctor Norma Ortega, de aquí de Sucre. perfecto. En todo lo que usted está explicando en el tema de la administración de justicia, tanto en fiscales como jueces, etapa preparatoria, que con otro nombre creo que es en su país, estamos hablando de las mismas acciones. Lo que a mí me parece extraño es de que en todo procedimiento penal siempre entra nuestra madre constitución, que pienso que se lleva en todos los países. Entonces, si estamos hablando de una administración de justicia y se sobreentiende desde ya con los colegas abogados que un juez es quien administra justicia, es quien es imparcial, entonces no estamos hablando de una total vulneración de derechos en cada etapa que se está pasando. O sea, entonces ya no estamos hablando de una vulneración, ya no estamos hablando de una justa administración de justicia. Estamos hablando más o menos como un reloj de que esto se aplica sin importar el delito y sabemos ya qué se hace como teoría y ya se lo condena. Y estamos haciendo más o menos como una distracción en acciones legales, porque si bien es cierto que el fiscal, y estoy entendiendo que en su país, y es lo mismo en el lado forense, porque fuera de abogada, yo tengo un diplomado en psicología forense criminal y maestría en temas apostillado por la Haya. Entonces dicen que los derechos humanos están por encima de cualquier procedimiento y que se supone que si a alguien le estamos acusando de un delito, digamos del narcotráfico, y ella es consumidora, pero ya está arreglado y estamos utilizando códigos, estamos utilizando sentencias constitucionales, estamos utilizando doctrina y estamos yendo ante donde un juez a demostrar la inocencia. ¿Acaso no se estuviera vulnerando y se estuviera haciendo una manipulación, ya no administración, manipulación de justicia desde la etapa preparatoria? Porque si bien es cierto que el fiscal, supongo que en su país, y lo mismo en nuestro país, por eso es el lado del tema del derecho comparativo. Entonces, si bien es cierto que el fiscal es el presidente de todo un actuado en la etapa preparatoria, ¿dónde estuviera la parcialidad tanto del abogado que efectivamente se convierte en un investigador al ser defensor? ¿Dónde estuviera la imparcialidad para llegar a una justa justicia, sea en su país, sea en el nuestro, y los países comprendidos que hay el derecho comparado? Entonces, no estamos hablando de una administración de justicia. Y el juez que está como juez que está administrando justicia, no está administrando justicia, está manipulando la justicia. Entonces, en ese sentido, yo no sé si estamos correctos los colegas abogados. No podemos permitir, yo creo, ahí entraría los tratados internacionales, los derechos convencionales, de que se impone a una injusticia manipulación del debido proceso, manipulación de la justicia, de la posición donde estás, eres fiscal o juez, porque el fiscal efectivamente acusa, pero acusa cuando ya tiene todas las pruebas. ¿Y la etapa preparatoria para qué es? Se presume la inocencia. Si el fiscal ataca cuando uno está haciendo su investigación, es la misma parcialidad o es la misma oportunidad para el acusado, creo yo. Gracias, doctor. No, gracias Norma, justamente por hacer ese catarsis. Creo que también haces la labor de abogado defensor particular. Igualmente me auno a esas palabras, esos comentarios, porque es lo que vivimos día a día, ¿no? Lamentablemente las normas procesales, la Constitución, las convenciones o tratados internacionales en materia de derechos humanos son claras, son bastante expresas, son taxativas y obligatorias, dicho sea de paso, pero lamentablemente nuestros países, que
al menos he comentado el caso mío, Perú, y ustedes, el caso boliviano, no se logran respetar del todo. Y claro, si bien es cierto, tenemos que ir a reclamar justicia, ya no en el ámbito interno, sino más bien en el ámbito externo, lamentablemente hay una cláusula siempre que nos limita. ¿Y cuál es? Que tiene que primero agotarse la vía interna. Esto, obviamente, para la persona que está siendo investigada y que se cometen atropellos o injusticias, claramente es demoledor, porque tendría que esperar que se pueda recién tener la última instancia en su proceso judicial en la Corte Suprema, al menos en mi país. Y por último, el Tribunal Constitucional, si es que estamos hablando de una infracción normativa procesal a un derecho de la Constitución, para recién a partir de ahí tentar tener la oportunidad de recién tener, lógicamente, esta ocasión de ir, por ejemplo, a la CIDH para que nos pueda hacer una denuncia y sobre esa base tener un proceso internacional en esos tribunales para que se pueda determinar si fuimos objeto de violación a los cláusulas o a los derechos que están contemplados en esos tratados internacionales y que claramente puedan darnos ellos una presunción de inocencia que el Estado peruano, por ejemplo, nunca nos dio. Pero claro, ese camino es bastante amplio, ¿no? Los procesos internacionales en promedio, hice una vez una investigación respecto a esto, fluctúan entre 8 a 15 años para la emisión de la resolución correspondiente. Súmale de esos 8 o 15 años, otros 8 o 10 años que has pasado en tu país buscando, lógicamente, que se te pueda dar la razón en el foro interno. Es decir, sometes a una persona que en el peor de los supuestos, me imagino una persona inocente, sea de 15 o 16 años para que recién se le pueda decir lo que siempre fue, inocente, ¿no? Es bastante cruda, bastante fuerte esta, esta paradigmática que tenemos como abogados defensores, pero que lamentablemente tenemos que luchar día a día tras ello. Y por eso es que cada vez que tengamos la ocasión, no solamente en un ámbito académico, yo soy de las personas que son consecuentes con lo que dictan y con lo que hacen, no solamente en el ámbito teórico, en el ámbito de escribir o redactar libros, sino mucho más, inclusive en las audiencias mismas. Dejar y contrastar evidencias de que se están atropellando ciertos derechos, las razones por las cuales lógicamente se llevan a cabo y último, agotar las vías correspondientes a apelaciones, recursos de elevación de actuados, eventualmente casaciones, para que si tú sabes que tienes la razón y más bien, lamentablemente, los jueces o los fiscales no han actuado de manera proba, no han actuado de manera correcta bajo esos estándares internacionales y nacionales de los derechos que le corresponde al sujeto investigado, bueno, se puedan al menos topar con alguien que no se va a dar por vencido de manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque esto obviamente tiene un costo, un valor y a su vez también falta de tiempo. Muchas veces los abogados no lo hacen, pero claro, si quieres cambiar el sistema o quieres al menos intentar hacerlo, tienes que ser consecuente y agotar hasta el último cartucho, por así decirlo, hasta que se pueda tener una razón que te pueda amparar al menos en lo que tú has podido llevar a cabo, ¿no? Y acá te comento, por ejemplo, en el caso de mi país, en delitos graves, como delitos contra la administración pública, le hace corrupción de funcionarios públicos, prácticamente cuando ya ha iniciado una causa y es mediática, es decir, cuando hay un juicio paralelo, cuando hay una prensa que absorbe obviamente a este escenario que es el público de que este hecho es delito, a pesar de que no lo pueda hacer, lamentablemente te vas a ir a juicio oral prácticamente de frente, es decir, vas a atravesar 2, 3 años en etapa de investigación preparatoria, otros 2, 3 años en etapa intermedia, sabiendo que no es delito, hago en esos casos extremos, que no es delito, y vas a juicio a ver un caso que nunca fue delito. Ahora, la problemática que yo advierto es, no solo le estás afectando a la persona porque lo estás colocando en un banquillo de los acusados que genera o hace justamente una estigmatización respecto a su persona, su profesionalismo, su trayectoria y obviamente su dignidad humana como último eslabón, lógicamente, de esta paradigmática situación que puedan discurrir, sino que a su vez también el Estado gasta una ingente cantidad de dinero por hechos que no lo fueron. Es decir, en mi país al menos gastan por cada sesión de audiencia, ya sea de juicio oral o por etapa intermedia o por etapa de investigación preparatoria, por cada juicio, por cada audiencia de juicio o de audiencia de estas latitudes, se gasta un promedio de 4.000 a 5.000 soles. Léase $1.200, $1.500 por cada sesión. Es decir,
el Estado peruano, por cada caso que es sencillo, que puede ser muy fácil a cualquier vista de cualquier sujeto que pueda tener dos dedos de frente y que vea que este caso no tiene mérito porque no hay delito, porque simplemente no se cometió el hecho, o porque no existe la descripción típica delictiva, o porque no hay prueba suficiente, estos 2.000, 3.000 dólares que pueda costarse por cada sesión, al final del día nos puede salir unos procesos penales de, no sé, 50.000, 100.000 dólares, cuando en realidad el caso nunca fue lógicamente un delito. Y esto genera un impacto negativo hacia lógicamente un desarrollo económico del país o de la sociedad. Y esto más aún, y esto es lo lamentable en realidad, se ven afectados los más pobres. Porque claro, si ya no va el Estado a invertir en efectividad o en eficacia y a su vez también en proyectos públicos como educación, carreteras, hospitales, sino más bien en justicia, pero lo hace de manera ineficaz, ese dinero que pudo ir para esta inversión pública, por esta inversión académica, por esta inversión de proyectos de inversión lógicamente grandes de obras públicas, o de como le hacía referencia de hospitales, salud, etcétera, van a conllevar a que los pobres sigan siendo pobres, e inclusive más pobres, y los ricos lamentablemente sigan siendo más ricos. Y este status quo no se va a poder, en este caso, variar o cambiar significativamente, y lógicamente todo por una mala administración de recursos económicos dentro de la propia administración pública y en particular de la administración de justicia. Y con esto culmino. Por ejemplo, a mí ya se me hizo costumbre, por ejemplo, cuando hay un caso de delitos contra la administración pública, ir por una excepción de improcedencia de acción en etapa lógicamente intermedia. ¿Por qué? Porque al menos vas a tener la oportunidad de cuestionar si el hecho que se te está atribuyendo cumple con los elementos descriptivos del tipo penal. Porque claro, si no se cumplen, por más que hayan demorado años en investigarse, si no se cumple esos tipos descriptivos del delito, claramente el delito va a conllevarse una tipicidad objetiva o subjetiva, dependiendo del caso en concreto. Y esto, por último, te va a dar lugar a una absolución. Pero ¿qué hacen los magistrados o qué hacen los magistrados hoy en día? Bueno, así sea este tema tan evidente, porque no quieren, porque parece que se cierran los ojos, se tapan los ojos al momento de las audiencias, a pesar de que sea evidente que no es delito, porque, por ejemplo, se está imputando a una persona que no es funcionario del servicio público cuando es el requisito sine qua non para un delito contra la administración pública, a pesar de que no lo sea, es evidente que no lo es. Bueno, esto como va a tener que eventualmente analizarse un contrato, eventualmente analizarse una pieza instrumental de un documento público, bueno, para mí como juez o como colegiado, ya eso es valorar pruebas. Entonces, la etapa estelar, la etapa en la que es más idónea para verse esas causas, ya es el juicio oral. Acá no discutamos sobre el tema de si es que el sujeto activo es el correcto, ¿no? Porque acá ya con un documento que puede demorarme un solo minuto y darme cuenta de que claramente la persona no es sujeto investigado o no debería hacerlo porque no cumple esta categoría, acá ya me estás exigiendo mucho, yo ya no puedo hacer esto ya le corresponde al juez de juicio oral, vayan usted a discutir a juicio oral. Pero señora magistrada o señor magistrado, ¿para qué voy a ir a un juicio oral si esto no constituye delito? Bueno, lamentablemente así es el sistema, yo no puedo hacer más, yo no puedo rellenar lagunas, yo no puedo llevar a cabo ningún tipo de acción adicional, con lo cual ustedes danse por bien servidos, que ya están con su auto de enjuiciamiento o juicio oral, y vayan a discutir ahí esa pretensión. Y ahora, y agárrense para que no me crean, ustedes convendrán conmigo si que una causa ya prescrito, es decir, ya lamentablemente el Estado se demoró 20 años en una causa que solamente tenía 10 años para poder ser investigada y sancionada, y va a juicio oral con esa prescripción manifiestamente absurda, y lo que tú dices como abogado defensor de la persona que está siendo acusada es, oye, tranquilízate, no te preocupes, vamos a indicarle al juez de juicio oral o el colegiado de juicio oral que este caso ya está prescrito, que ya no hay mérito para seguir llevando a cabo audiencias o sesiones de audiencias, porque claramente vamos a despilfarrar recursos económicos, humanos, porque este caso ya está prescrito. Y claramente esto tendría que ser resuelto en el mismo momento que tú solicitas en ese mismo acto, para que no sea ilógico, desproporcionado, seguir llevando a cabo actuaciones procesales que pueden demorarte un año. En nuestro país, lamentablemente, en casos complejos, un juicio demora un año a 3 años, y que obviamente el Estado siga perdiendo recursos, tiempo y por último, tu paciencia. Y uno se imagina que en la primera sesión, si tú dices prescripción, el juez en ese momento resuelve porque verifica si los años han pasado o no. Pero ¿qué sucede en nuestro país al menos? Le dicen, bueno, esta pretensión, esta solicitud que tú estás haciendo el día de hoy,
lo voy a resolver al término del juicio oral, es decir, con la sentencia que ya hemos actuado la etapa de, en este caso, de actuación probatoria, todos los testigos, todos los peritos, todos los documentales, la actuación en la cual declare tu patrocinado, luego de los alegatos de clausura inclusive, cuando ya se colgó todo, ahí recién me voy a pronunciar si es que el caso realmente prescribió. Y la pregunta es, oye, si esto lo pudiste hacer en la primera sesión y te iba a durar un minuto, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, en mi código procesal penal, lamentablemente, no establece cuándo se haga este control y yo como jueces o como magistrados tengo todo el derecho, toda la libertad, toda la discrecionalidad de llevarlo al inicio, al medio o al fin. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué tenemos un código procesal penal y para qué tenemos una razonabilidad o una proporcionalidad o logicidad de nuestras razones? No es que el juez o ya sea de juicio oral o de etapa intermedia, su discrecionalidad sea infinito, no. Tiene que estar siempre como límite la Constitución, como hacía referencia nuestra amiga Norma Ortega, así como también los tratados internacionales. Y si un principio básico es nadie puede estar investigado, ni nadie puede ser sometido a una investigación cuando ya la causa prescribió, mucho menos o con mayor razón es que no puede estar siendo llevado a cabo en juicio oral cuando el caso ya prescribió. Pero lamentablemente, como les digo, y esto ya para finalizar ese comentario, pasa en nuestro país y las únicas oportunidades que tenemos es dejar constancias, observaciones de principio a fin de que claramente se están cometiendo atropellos, abusos o arbitrariedades y eventualmente acá hay un órgano que se llama ODEGMA, se llama en el caso de la Fiscalía OPSI, para que se puedan investigar y sancionar a los fiscales o jueces. Pero como ustedes seguramente en su país también me comentarán, estas instituciones o estos organismos muy rara vez, por decir nunca, sancionen a sus propios magistrados, con lo cual es un saludo a la bandera, por así decirlo, iniciar una acción, pero que lamentablemente igual nos obligan a hacerlo para que tengamos al menos una oportunidad, siquiera una esperanza, por así decirlo, en el que se haga justicia, ¿no? No tanto por nosotros, sino más bien por el propio respeto a la profesión, por el propio respeto a la ética y a la seriedad que esto conlleva, porque estamos tratando de una rama, un área del derecho en la cual no se está discutiendo dinero o pretensiones civiles, sino más bien la libertad de una persona, que a su vez también tiene como colofón la libertad de sus seres humanos, que en este caso lo rodean, que son justamente sus familiares. Cuando una persona está en una investigación, no solamente lo sufre él, sino también sus familiares, su madre, su padre, sus hermanos, y que claramente hacen suya esa investigación, y que obviamente de mi punto de vista no es justo para nada que se pueda pervertir estos sistemas procesales cuando ya son claros, son ciertos, y que hay jurisprudencia y doctrina basta de que obviamente se pueda interpretar ellos y con meridiana claridad para que todos podamos interpretarla de manera correcta, ¿no? ¿El problema cuál es? Que no se cumple a la hora de los hechos, que no se cumple, no se respeta o no se quiere cumplir cuando realmente esto es ya un abuso, ¿no? Ahora, para continuar, les hacía referencia que otras características de estos procesos penales, o al menos el Código Procesal Penal del año 2004 en mi país, una garantía básica, elemental, es que justamente los jueces sean, oprimen, mejor dicho, la oralidad en el proceso. Es decir, no como antes, en el tema o el sistema adquisitivo, en el que todo era escrito, ¿no? En el que todo se plasmaba por escrito, no había ningún tipo de oportunidad para que se pueda sustentar de manera oral estas pretensiones. Inclusive las preguntas, así, había un pliego de interrogatorio en el que solamente se leían las preguntas los litigantes y con esto tenían que responder las personas que estaban siendo, en este caso, interrogadas. Ya esto cambió, esto ya varió y ahora todo, justamente al menos en la etapa de juicio oral, tiene que ser oral. Es decir, todas las pretensiones, todas las observaciones, todas las apelaciones, todas las reposiciones, cualquier tipo de instrumento o solicitud o requerimiento tiene que llevarse a cabo de manera oral. Si no lo haces, si no lo fundamentas dentro de los términos y plazos que concierne o concierne, mejor dicho, la norma, bueno, se declarará extemporáneo, se declarará improcedente, por tanto, ¿no? Ahora, también es importantísimo haber visto una pregunta de George Bill. Me dice, aquí en Bolivia, incluso desde el minuto cero, es posible el rechazo de la causa por parte del fiscal de oficio o a pedido de parte, si es que entran dentro de esos ejemplos. Claro, por supuesto, en mi país también se le llama archivo liminar. ¿Cuál es el problema? Que casi nunca ocurre. ¿Por qué? Porque los fiscales no están preparados, no están capacitados o simplemente tienen temor. ¿Temor a qué? A que si yo archivo una causa compleja, por ejemplo, de lavado de activos, de crimen organizado,
o de corrupción de funcionarios públicos, a pesar de que es manifiestamente evidente porque la denuncia es falsa, no hay nombre, no hay datos, no hay absolutamente nada, si lo archivo, yo tengo el temor como fiscal de que luego a mí, como fiscal, me investiguen. ¿Por qué? Porque lo he archivado presuntamente por una actividad de corrupción. Es decir, yo he archivado esa causa porque alguien me ha pagado una coima para llevar a cabo ese archivo. A veces estos razonamientos y partirse de la culpabilidad de la persona en lugar de presumirse la inocencia nos lleva a absurdos y que obviamente habiendo o existiendo instituciones procesales que son mayor eficaces o eficientes, como justamente es el archivo liminar, no se permiten o existiendo las mismas no se aplican por ese temor. Y por eso le decía, si actualmente, por ejemplo, supongamos que del 100% de causas, un 10% por ser generosos, porque no creo que lo haya, pero un 10% siendo generosos, se archivan de manera liminar de estos procesos fiscales o judiciales, con la policía, es decir, actualmente con la policía, si todavía había una esperanza, una expectativa de que los fiscales pueden archivar liminarmente, porque claro, tienen el control, el dominio de la investigación y a su vez también la capacitación sobre instrumentos o elementos descriptivos o normativos del tipo penal y que puedan obviamente hablar en el idioma, por así decirlo, de derecho procesal penal o penal y puedan comprenderse con algunos escritos, con algún tipo de pretensiones que tú le puedas hacer llegar como abogado defensor, por ejemplo, si esto aún así fue muy bajo, 10%, con estas todavía salvedades o descripciones que les vengo haciendo, con la Policía Nacional de Perú que pueda entrar a tallar, como lamentablemente así parecen las cosas en mi país va a ocurrir, este 10% en realidad va a disminuir bastante. ¿Por qué? Porque los policías lamentablemente no conocen claramente estas instituciones, no tienen por qué conocerlos, ellos no tienen formación de abogados, ellos han estudiado para eventualmente perseguir y sancionar lógicamente un delito, pero con la instrucción de alguien que sí esté capacitado para hacer referencia a quien justamente hablamos de delito. ¿Por qué? Porque recuerden que la calificación jurídica siempre está a cargo del Ministerio Público y los efectivos policiales son los que coadyuvan a que se pueda concretizar esa investigación con, obviamente, una ayuda especializada por esta formación castrense que tienen. Pero no así el hecho de decir este hecho es delito o no lo es, porque para eso a veces los tipos penales obviamente tienen elementos normativos que solamente pueden ser interpretados si leemos, obviamente, plenos jurisdiccionales, las casaciones, si leemos también jurisprudencia o doctrina de observancia obligatoria o de presentes vinculantes en las que nos den cuenta de cómo es que se interpreta ese tipo penal. Pero obviamente eso no le vas a exigir a un Policía Nacional del Perú. Y por eso es que existe este riesgo, no solamente por un tema de falta de conocimiento absoluto de estas instituciones, sino que a su vez también por un tema, como le hacía referencia, de que hay mayor nivel al menos o grado, y esto hago referencia con índices o estadísticas internacionales de la percepción de la corrupción, de que la Policía Nacional del Perú, al menos en nuestro país, es una, conjuntamente con el Congreso de la República, es una de las instituciones más corruptas, con lo cual los ciudadanos obviamente están en un ambiente riesgo de mi punto de vista porque se puede prestar para muchos abusos, arbitrariedades, como el sembrar drogas, como por ejemplo inventarse causas injustificadas, etcétera, 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 que ya hemos vivido lamentablemente en otras oportunidades y que claramente por eso es que se creó el Código Procesal Penal del año 2004 para que exista este cambio y se puedan al menos zanjar o cerrar estas discusiones con respecto a sucesos de comisión de corrupción, pero también abusos dentro de la persecución que lleva a cabo la Policía Nacional de Perú en su oportunidad, ¿no? Pero con eso haber quedado claro, George, Viri, y muchísimas gracias más bien por tu aporte. Ahora, continuando. Como hacía referencia, ¿no? Uno de los pilares también de este Código Procesal Penal, y creo que también en sus códigos, en su oportunidad, es que se presume y se asume que la libertad del imputado es la regla del proceso penal. Es decir, tú investigas si quieres, por supuesto, pero esa persona tiene que gozar de plena libertad. La excepción, como hacía referencia, es cuando ya tú has conseguido un estándar probatorio prácticamente como una acusación para que lógicamente puedas restringir el derecho más importante de una persona en libertad, que es justamente esta última, su libertad. Y a partir de esto, con un control que va a llevar a cabo el Poder Judicial y a su vez con un principio no solamente de contradicción que pueda llevar a cabo o prestarse el abogado defensor para obviamente no solamente ser pasible o allanarse a lo que formule la Fiscalía dentro de este requerimiento, sino contradecirlo punto por punto, es que recién ya
habiéndose derrotado, habiéndose agotado esta posición de defensa y más bien habiéndose superpuesto la imputación y a su vez también este estándar probatorio y mucho más el riesgo procesal que debe existir para estas solicitudes, es que recién la persona puede excepcionalmente verse privada de su libertad. Ahora, ¿por qué digo excepcionalmente? No solamente por los estándares que ya de marcado ha podido hacer referencia al Ministerio de nuestro país, en este caso el Ministerio Público, en sus últimas codificaciones correspondientes a esa institución, sino que también estándares que ha fijado la Corte Suprema en su oportunidad, el Tribunal Supremo de España, por ejemplo, también la CIDH en nuestro país, la Corte Europea de Derechos Humanos, en las que todos zanjan o han podido ser uniformes o bastante consecuentes en que esto debe ser lógicamente la excepción y no la regla. ¿El problema cuál es? Y acá viene nuevamente la problemática de nuestro país, que la prisión preventiva lamentablemente se ha vuelto la regla y no la excepción. ¿Por qué digo ello? Ustedes vean o vayan a ver los juicios o, perdón, las audiencias de prisión preventiva en nuestro país y del 100% unos 70-80% se otorga cuando la regla obviamente es que no se deben otorgar, porque deben existir estos parámetros, estos niveles, estos pisos, para que recién se pueda cumplir, porque si ya se lo otorgas a todos, claramente deje de ser excepcional. Ahora, también cuál es la problemática, y acá le hacía referencia al inicio. Los jueces cuando ven que, por ejemplo, si ya se otorgó una prisión preventiva, por ejemplo, la fiscalía pidió 9 meses para una persona, por ejemplo, dice que tiene que llevar a cabo pericias, que tiene que llevar a cabo autos de investigaciones complejos y por eso esos 9 meses están justificados. Y el juez lo compra, es decir, se lo otorga, le declara fundada esa pretensión. Pero ¿qué sucede? Cuando están a los 8 meses o 8 meses y medio en este caso de la prisión preventiva y ya se va a culminar, por tanto, ¿qué hacen los fiscales? Bueno, solicita una prolongación de la prisión preventiva. Oye, pero ¿por qué está solicitando una prolongación de la prisión preventiva si tiene que ver una especial dificultad o complejidad en la causa? Sí, es que en la realidad me demoré en llevar a cabo las pericias, no hubieron pericias, no hay me respondía, no pude llevar a cabo el levantamiento de la información que tenía el sujeto investigado y bueno, en realidad no hice nada, ¿no? Pero como tengo este salvavidas de la prolongación de la prisión preventiva, la solicito a ver qué pasa, ¿no? Tal vez un juez me da la razón. Hecho y dicho. Los jueces, lamentablemente, en la prolongación de la prisión preventiva ya simplemente se la otorgan a la fiscalía si es que tiene como justificación que está próxima a llevarse a cabo la acusación y próxima a llevarse a cabo el juicio oral. Con lo cual, a pesar de que la fiscalía pueda ser negligente, pueda ser displicente, no pueda ser seria o simplemente no quiera haberlo hecho, tiene todavía este salavías. Y ahora, más aún, más fuerte todavía diría yo, se le vence la prolongación de la prisión preventiva, es decir, de estos 9 meses iniciales solicitaron 9 meses más, le hace 18 meses, y al último mes de los 9 meses que le restan de esta prolongación, piden adecuación de la prisión preventiva. Que en buen castellano, ¿en qué se traduce? Me falta tiempo para poder llevar a cabo justamente un acto de investigación o ya estoy en juicio oral y como se me va a escapar la persona, muy probablemente, porque ya pasó mucho tiempo y la persona puede recuperar su libertad y me da miedo porque ahí sí voy a ser sancionada como fiscalía porque ha pasado 18 meses en la que no he hecho absolutamente nada y a consecuencia de eso se ha retrasado la investigación y a consecuencia de eso la persona va a recuperar su libertad porque ya se le vencieron todos los plazos de ley. Bueno, pido una adecuación para que se me pueda otorgar muy probablemente unos meses más que pueda yo llevar a cabo. Con lo cual, de mi punto de vista, ya se desnaturaliza por cualquier punto de vista que ustedes puedan colocar esta excepcionalidad con respecto a la prisión preventiva, ¿no? Y esto, lamentablemente, está convirtiendo, sobre todo en procesos complejos como crimen organizado, la regla o el pan de cada día. Y esto, si como le decía al inicio, lo permitimos, lo toleramos, seguimos pensando que está correcto porque, claro, combaten crímenes graves, en principio sin analizar el caso. Ojo, yo no digo que no lo hagan con personas que realmente sí están evidentemente implicadas en el hecho delictivo. Lo hago con referencia a personas que no lo están, que no tienen elementos, pero aún así fuerzan la figura, quieren hacer que entre un cuadrado en un círculo cuando realmente no va a poder llevarse a cabo. Y por eso es que la crítica va dirigida a que tienen que nuevamente los magistrados comprender que no están tratando sobre una figura solamente o únicamente jurídica. Está de por medio detrás la vida, la libertad, el prestigio de una persona. Y ahora, acá comento también esta situación, ¿no? Si los jueces
supieran, por ejemplo, cómo están las cárceles de nuestro país, sabrían que más bien el hecho de otorgar tan fáciles estas prolongaciones de la prisión preventiva, estas prisiones preventivas o estas prolongaciones de la prolongación de la prisión preventiva, que dicho sea de paso es incorrecto el término, pero aún así lo solicitan o lo fundamentan en las fiscalías, comprenderían que como están hacinadas, mega hacinadas, diría yo, las cárceles, sería un daño hacia un prójimo en principio, pero a su vez también una irresponsabilidad o una negligencia de así, a simple vista, dar abiertamente estas prolongaciones, estas prisiones preventivas, y obviamente eso tiene que parar, tiene que cesar, porque como nuevamente reitero, el principio básico es que la persona esté en libertad. Por ejemplo, pueden existir fianzas como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Puede existir algún método de alternativa, por ejemplo, los grilletes electrónicos. En mi país, desde el año 2014, cuando yo todavía era estudiante universitario, surgió el debate. ¿Por qué no suplimos la prisión preventiva por los grilletes electrónicos? Hubo todo un debate entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, las defensas, si era viable o no. Algunos sostenían de que no era viable porque tenían que pagar justamente más de lo que realmente correspondía en las cárceles por cada individuo que esté privado de su libertad. Otros sostenían que no era viable porque estas personas tenían que más bien estar purgando prisión porque así tenía que sancionarse los hechos, desviándose con plena, obviamente, independencia de los fines de la pena con los fines de la prisión preventiva, por supuesto. Y otros sostenían que más bien no había presupuesto económico para el Estado para que puedan existir esta disponibilidad de los grilletes electrónicos. Se habrán tardado unos 4 o 5 años para recién 2017-2018 haberse aprobado la primera ley de grilletes electrónicos. Ahora la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántos grilletes electrónicos se han podido aplicar desde el año 2017? Hasta el año pasado, perdón, hasta este año, enero de este año, se han aplicado solamente 33. Yo me pregunto, si con estos 33 grilletes de una población penitenciaria de más de 100.000 personas, se puede hablar de que realmente estamos luchando con el deshacinamiento, si realmente estamos priorizando las alternativas de la prisión preventiva. Me pregunto si realmente queremos llevarlo a cabo. Al menos de mi país, el ámbito político suena mal y es más, te genera antivotos el hecho de que tú digas que vas a invertir en el sistema penitenciario, a pesar de que sea una obligación y un mandato imperativo por lo que ha establecido la CIDH en cárceles como Chayapalca en mi país, que son consideradas deshumanizadoras. ¿Por qué? Porque no hay mínimas garantías para que una persona pueda sobrevivir inclusive en esos penales. Pero si es que un político dice, alcalde, ministro, presidente, lo que fuese, dice algo con respecto a las cárceles, tienen tanto pánico que justamente no invierten en ello y que lamentablemente todo lo que estamos, por ejemplo, ahorita conversando de la libertad, de que tienen que existir alternativas a la prisión preventiva, de que no se puede dar tan fácilmente estas prisiones preventivas porque no solo son excepcionales, sino que van a llenar las cárceles que ya están hacinadas, bueno, lamentablemente quedan en papel muerto porque no se aplican en la realidad y como le hacía referencia, si bien es cierto, hay proyectos, por ejemplo, último el decreto legislativo 1585 en mi país, que sí, como en el caso de Bolivia, si me equivoco, alguien mencionó que eran 4 años en adelante que tenían que hacer la prisión preventiva, es decir, que tendrían que superar esta valla punitiva o esta valla que coloca el legislador penal para que recién podamos entrar a tallar en una prisión preventiva. En mi país, esto en realidad en su oportunidad era inocuo. ¿Por qué? Porque estos delitos graves que el Código Penal establece que se ocurre cuando son más de 4 años, en nuestro país, al menos en el Perú, el 85% de delitos superaban los 4 años. Con lo cual era prácticamente este requisito ni se analizaba ni se contemplaba porque todos lo superaban, ¿no? Delito de cohecho, delito de peculado, delito de colusión, delito de denuncia incompatible, extorsión, todo delito lo podían cumplir. Entonces, ¿qué hizo el código, perdón, qué hizo la modificación del Código Procesal Penal con el decreto legislativo 1585? Que ahora la pena sea superior a 5 años. Y ahí sí hay un cierto nivel de evacuación de casos
que son graves, como por ejemplo corrupción de funcionarios públicos en los delitos de cohecho, por ejemplo, así como también tráfico de influencias, entre otros, en los que ya no se analizan porque ya no cumple con este estándar de pena, es decir, no superan los 5 años y claro, si bien es cierto, son los menos que puedan tener una oportunidad de llevar a cabo un proceso en libertad, porque claramente son procesos complejos, pero si bien es cierto, al mismo tiempo también lo es que son personas que no son peligrosos y que no tienen riesgo de fugarse, al menos en principio, al menos no lo aprobaba la fiscalía, tendrían que obviamente salirse de esta discusión, de este debate, ¿no? Ahora, también lo es, y no puedo dejar de soslayarlo, que esta ley tiene nombres propios, ¿no? No voy a decir los nombres, lamentablemente, de los funcionarios de alto nivel en mi país que lograron este tipo de situaciones que si bien es cierto, son como les comento en principio, de manera general, de manera proyectiva, justos, no lo dejan de ser, o lo dejan de ser, mejor dicho, cuando ya tienen en realidad detrás de esto un nombre propio porque fue aplicado en un caso muy polémico en mi país, justamente por un delito de cohecho y tráfico de influencias en que la persona, como no tenía este estándar de 5 años adicionales, bueno, recuperó su libertad y obviamente generó toda esta polémica, ¿no? Ahora, bueno, acá ya comenté el proceso penal si bien 3 fases. Ahora voy a comentar con respecto justamente a qué corresponde a cada fase y obviamente cuáles son los niveles de control, las reservas que puedan llevarse a cabo, ¿no? La investigación preparatoria, como hacía referencia, está dirigido por la Fiscalía. El juez solamente controla las garantías y libertades que tiene justamente a su cargo para efectivamente controlar la regularidad y la legalidad de esa investigación y que puede poner, por ejemplo, medidas de coerción y actuar la prueba anticipada. La prueba anticipada en un caso muy clásico, ¿no? La declaración de una menor por víctima de violación sexual con esta afectación al bien jurídico protegido de intimidad sexual en la que claramente no puede repetirse, no se le puede colocar en una doble victimización en el hecho de que pueda seguir declarando cuantas veces pueda ser útiles para el proceso, sino que más bien en una sola oportunidad las autoridades, la defensa técnica del sujeto imputado, lógicamente van a hacer las preguntas correspondientes que hubieran al lugar y sobre esa base poder ya tener una prueba anticipada para efectos, lógicamente, de eventualmente cuando vayamos a un juicio se pueda oralizar, se pueda actuar y eventualmente contradecir por parte de la defensa también en su oportunidad. Ahora, yo sí hago una crítica. ¿Por qué? Porque en mi país, lamentablemente, en estos delitos que son sensibles, no puedo dejar de mencionarlos, son delitos sensibles, delitos de violación sexual contra menores o en general violaciones sexuales son bastante graves y sensibles. Yo, por ejemplo, estoy en discordia con una nueva resolución que ha emitido la Corte Suprema en el extremo de que indica que la defensa técnica no es necesario que esté presente, en este caso, en la cámara GESEL que se pueda llevar a cabo en la declaración de la menor en prueba anticipada. Así como también no es necesario que esté un juez, que no es necesario que esté tampoco las demás partes. Y ahí viene mi pregunta. Si supuestamente una prueba anticipada para efectos de que tenga legalidad y que pueda ser controlada esa legalidad como presupuesto básico es que esté el magistrado, que es el Poder Judicial, ¿cómo vas tú a emitir una resolución en la que indiques que si no está el juez presente, el que suplirá esta función será el fiscal? Y si no está el abogado defensor, tampoco habrá nulidades, tampoco habrá indefensión, porque eventualmente lo podrás hacer en juicio oral. De mi punto de vista, discrepo respetuosamente con esas interpretaciones porque lo que se hace o se quiere hacer es que más bien en desmedro de estas garantías que son pilares básicos para cualquier sujeto investigado, se pueda actuar como quiera la fiscalía. ¿Y por qué le digo ello? Porque me ha tocado defender, lamentablemente, a personas que han sido investigadas en su oportunidad por delitos de esta naturaleza, en la que siendo plenamente inocentes, sabiendo la propia víctima que son inocentes, porque obviamente lo reconocen como tal, los fiscales, ojo, acá hago referencia a los fiscales, le incriminan o le hacen que lo incriminen a la persona que justamente está siendo sujeto investigada. Acá me explico ante una pregunta evidente en la que le dice, señorita o señora tal, el sujeto tal es el que usted reconoce como su agresor. No, no lo reconozco, él no fue otra persona. Señorita, le pregunto otra vez, ¿esta persona que está con esta fotografía fue la persona que ocurrió con los hechos?
No, no lo fue. Le estoy indicando que no lo fue. Señorita, por favor, una vez más, le repito que usted tenga en consideración que estamos en una investigación. ¿Esta persona fue o no fue? Creo que no, no fue. Señorita, por favor, tenga seguridad, tenga plena confianza, cuéntenos si es que esta persona fue o no fue. Sí, creo que sí fue. Señorita, una vez más, tiene que ser categórica. ¿Fue o no fue? Sí, sí fue. Esta persona fue y tuvo tal ciertas características y cometió el agravio contra mí. Mi pregunta es, y esto me ha pasado en un caso reciente, esta declaración no está viciada de contenido, no está viciada de que la persona, lógicamente, inicialmente sostuvo que no fue víctima por esa persona, que fue otra persona, que es otra cosa, y que lógicamente esa persona que está siendo investigada tendría que ser automáticamente retirada de esa investigación. Mi punto de vista sería evidente que sí. ¿El problema cuál es? Que la fiscalía, como ya inició o ya emprendió una investigación y ya tiene una persona que lógicamente tendría que eventualmente ser la que pague los platos rotos de ese hecho lamentable, no quiere dar vuelta atrás, no quiere archivar las causas, sino más bien continuar con la investigación, ir a juicio, porque sabe que en juicio oral, muy probablemente, en esos casos, lamentablemente, los jueces sancionan culpando o declarando culpables a las personas. Y claramente esto ya desborda cualquier tipo de interpretación y supuestas garantías que tengan que tener, lógicamente, los sujetos investigados. Y acá va mi crítica. Si esto pasa, estando el abogado defensor, si esto pasa, estando lógicamente presente la fiscalía, si no está perdón, y el Poder Judicial, si no está el Poder Judicial y no está el abogado defensor, claramente de mi punto de vista sería ya renunciar a cualquier oportunidad de que la persona pueda defenderse de manera igualitaria o con las mismas garantías que le establece la norma. Prácticamente es decir, voy a ir a juicio y si es que Dios quiere que yo me pueda salvar de esta imputación que es manifiestamente falsa, que no está corroborada, lo haré si y solo si el juez me da la razón. Pero no porque en realidad yo tenga esta convicción de antemano de ir a una causa en la que yo sé que voy a ganarlo, sino que voy a depender lamentablemente de que este juez pueda apiadarse de mí, de que pueda ver que evidentemente no hay absolutamente nada para recién, bajo este conocimiento, darme la razón. Pero lamentablemente estos hechos, como son bastante delicados, también los jueces tienen una presión mediática, tienen un temor de archivar o en este caso absolver a las personas porque son crímenes que podrían mañana más tarde jugarles en contra por un tema de control de ODECMA o por un tema de control social o por un tema de estigmatizaciones que se tienen hacia personas que están investigadas por este delito. No hago referencia una vez más, y acá dejo clarísimo, a personas que sean culpables. A personas que sean culpables, evidentemente que vayan y sean sancionados bajo un debido proceso, por supuesto, pero que sean sancionados. Yo le hago referencia a personas que son inocentes y que obviamente no hay carga de prueba con respecto a ellas y sobre esas personas es injusto claramente que los jueces puedan resolver como si no se tratase de algo tan importante como es la libertad de una persona. Y la única explicación por la cual yo hallo luego tantos debates que puedo tener en la vida es que los jueces lo hacen porque no tienen una formación en la que hayan podido visitar las cárceles. Debería ser obligatorio para los jueces, sobre todo de juicio oral y sobre todo también de prisión preventiva, ir a las cárceles para que vean cómo es que se puedan llevar a cabo las relaciones o los contextos, obviamente sociales en ese tipo de lugares, para que sepan y sientan cómo es que es vivir ahí. La única solución que yo veo es, de esta problemática es que ellos al momento de aprender y ser obligatorio estar en esos lugares para vivir en carne propia estas afectaciones directas o indirectas que puedan tener los presos, porque lamentablemente a pesar de que solamente está privada su libertad como derecho fundamental estando en las cárceles, también de manera conexa está su derecho a la educación, a su derecho a la salud, su derecho a infinitas cosas que pasan estas personas. Y obviamente, si es que tenemos un medidor muy sencillo de culpabilizar o muy sencillo de condenar a una persona, claramente se van a seguir repitiendo por décadas, como lo estamos haciendo actualmente, al menos en mi país, que las cárceles estén abundadas por personas que no cometieron un hecho, que inclusive obviamente han estado demostradas en las carpetas fiscales, pero que los jueces, por una mala defensa técnica que les tocó en juicio oral, por falta de recursos, por falta eventualmente de tiempo o preparación, terminan siendo condenadas de manera arbitraria, ¿no? O de manera injusta, porque no estaba debidamente razonada. Esto únicamente para que ustedes puedan también tenerlo en cuenta en su oportunidad. Acabo referencia a la finalidad de la investigación preparatoria, es permitir decidir si al fiscal acusa
o pide el sobreseimiento al imputado y obviamente pueda preparar su defensa, ¿no? Bueno, es preparatoria porque construye la pretensión punitiva, como ya también habíamos conversado. Acá lo se hacía mención el rol del Ministerio Público con la de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio Público, como lo dice la propia normativa de la Constitución Política de nuestro país, así como también el artículo 65 del Código Procesal Penal, es clarísimo, corresponde al fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso y programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas técnicas y medios indispensables para eficacia de la misma. Y nos indica claramente cuál es la función de la investigación de la policía. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe inclusive por propia iniciativa tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata a quién, al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia, imprescindibles, inaplazables para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes y reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Acá en nuestro país, al menos en mi país, no habría discusión constitucional ni tampoco discusión procesal penal, porque claramente lo dice taxativamente que el director de la investigación será el fiscal y más bien la policía será la que coadyuve esa investigación. ¿Qué sucede? Con este dictamen se pretenden bajar la reforma del Código Procesal Penal y contradecir abierta y manifiestamente la Constitución, cuando en realidad, cuando se quiere hacer una modificación constitucional, existe un procedimiento, un tratamiento, un desarrollo correspondiente y que obviamente no se quiere respetar y se quiere llevar a cabo, lamentablemente, ese tipo de arbitrariedades. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes no lo pueden conocer, en mi país, lamentablemente, en este Congreso de la República que nos ha tocado, se han podido expedir leyes que van inclusive contrarias a los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se ha decretado la prescripción de los delitos de lesa humanidad, cuando ustedes deben saberlo, delitos de esa naturaleza, al menos en el ámbito internacional, por una norma de Jus Cogen, por ejemplo, es claramente imposible, ¿no? Que también se ha podido aprobar, por ejemplo, que los partidos políticos no puedan tener responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando en realidad esto a nivel internacional, por ejemplo, en el caso español en su oportunidad, pero también en otros países de la región europea, está totalmente convalidado e inclusive es una exigencia, ¿no? Estas em, insalvables posiciones que ha podido adoptar el Congreso de la República nos da cuenta de que su intención en realidad es acabar con esta persecución eficiente y eficaz de la investigación penal cuando obviamente les corresponde o cuando les conviene. ¿Y por qué hago referencia a ello? Por ejemplo, ha habido también hace poco una modificación a la normativa relacionada a crimen organizado. ¿Y qué dice ahora la normativa respecto a estos casos de allanamiento en flagrancia? Ojo, dicen que solamente los efectivos policiales o la fiscalía en su oportunidad podrán hacer el allanamiento si solamente está presente el abogado defensor de la parte imputada. Ahora, ¿qué está pasando en la realidad a partir de esta modificación? Cuando van a hacer un allanamiento, que léase o entiéndase, es sorpresivo, obviamente, para que las personas no puedan eliminar o puedan suprimir vestigios de la comisión del delito. Lo que pasa es que como no está el abogado defensor dice, voy a llegar en 5 horas, voy a llegar en 10 horas, voy a llegar en 20 horas, para que tú me puedas esperar, porque la ley dice claramente, si yo no estoy presente, tú no puedes dar siquiera un paso más de la vivienda. ¿Y qué conlleva esto? De que obviamente las personas que están investigadas por crimen organizado durante esas 5, 10, 20 horas eliminen computadoras, eliminen celulares, eliminen pruebas que van a ser útiles obviamente para su incriminación. Y claramente esto ya es una desmedida regulación que está a favor de delitos graves como crimen organizado y que obviamente no tienen justificación ni constitucional ni convencional, ni mucho menos comparada con derecho de otros países. Y obviamente esto linda con la arbitrariedad e impunidad. Esto mismo, como le digo, si bien es cierto, lo pueden llevar a cabo a través de la aprobación de leyes, hace o deja un mensaje a la nación o a la población de que se está investigando cosas, en este caso, que no corresponden, se sancionan crímenes porque claramente puede políticamente ser correcto hacerlo, pero los casos realmente, por ejemplo, de sicariato, extorsión, narcotráfico, que sí existen en nuestro país, lamentablemente, estos se quieren dejar pasar por agua tibia, haciendo leyes que
básicamente tienen nombre propio de organizaciones criminales que están lamentablemente pasando en nuestro país. Y esto, prácticamente con esta nueva modificación o presunta modificación que se va a llevar a cabo a hacer con la Policía Nacional de Perú como principal órgano de investigación inicial, yo creo que también es una emergencia inmediata que se pueda ya tener un pronunciamiento no solamente de la CIDH, sino que inclusive hay un control sobre estas normativas que se están expidiendo, porque prácticamente nuestro país podría lindar ya con un tema de narcoestado, como lo son, por ejemplo, países, no sé, Estados Unidos, que también he tenido la oportunidad de compartir con varios colegas de ahí y que me comentan, obviamente, su realidad y cómo es que se ha podido conllevar esto con normas y también medidas y ejecuciones que han podido tener en su país de manera muy similar a lo que está surgiendo, lamentablemente, también en el mío. Acá únicamente para ir avanzando. Bueno, ustedes ya saben, el archivo básicamente consiste en que el hecho no constituye delito, que se presente en causa de extinción de la acción penal o no se puede individualizar a la persona, obviamente, que es responsable de la misma, y que falten indicios reveladores de la realidad del delito, es decir, que no se pueda, más allá de cualquier tipo de sospecha inicial o sospecha reveladora, indicar que esto podría calzar en una imagen delictiva a futuro, ¿no? Con lo cual se podrá suspender la investigación, archivarla, hasta que pueda aparecer una prueba, un documento, un testigo, eventualmente que pueda revertir esta situación. Y acá sí me gustaría explicarles una institución que, al menos en mi país, es muy común, ¿no? Ustedes en su país también seguramente lo aplicarán, el tema de la cosa juzgada, ¿no? Que es irrevertible, inmutable, que no se puede hacer nada contra esta sentencia o esta resolución o esta disposición de cosa juzgada, porque ya no se puede llevar a cabo un pronunciamiento contrario a la misma, ¿cierto? El problema es que hay una institución que también se llama cosa decidida, y esto lo utilizan mucho los fiscales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una investigación de 70, 80 días que está en curso, no encuentran a nadie, o encontrándolo, lógicamente no quieren hacer absolutamente nada, porque bueno, ya se les pasó el tiempo, simplemente no tienen ganas, o por último, están obviamente coludidos, y lo que hacen es archivarlo, pero con valor de cosa decidida. Léase, si tú me demuestras como víctima, como denunciante, de que esa persona es la persona que tú estás haciendo referencia, recién voy a reaperturar la investigación. Con lo cual estás dando tiempo, si eventualmente la persona es culpable, de lógicamente desvincularse de la escena delictiva, número uno, eliminar pruebas, o obviamente marcos, en este caso, que lo puedan vincular a la escena delictiva. Y por último, le vas a cargar la etapa de investigación al sujeto que es la víctima, cuando en realidad este rol lo debe cumplir a líneas expresas la fiscalía. Y acá retomo lo que me habían dicho ya ustedes con su apunte. En Bolivia, según lo que me han comentado, el rol de la víctima y el abogado más bien de la víctima es ser un investigador. Esto en realidad, en principio, no podría darse en un principio constitucional, al menos en mi país, que es el principio, en este caso, acusatorio, porque claramente cada una de las partes tienen claramente sus roles que llevarse a cabo o realizarse o efectivizarse, al menos con respecto a la evidencia delictiva, por supuesto. Por ejemplo, el denunciante, léase un agraviado, tendrá únicamente la responsabilidad de hacerle llegar esta eventual noticia criminis o noticia criminal a la fiscalía para que éste investigue. Claro, le va a decir tal vez nombres, tal vez le va a decir qué ocurrió, pero ahí acaba su función, porque si es que tú le vas a trasladar esta oportunidad de investigación al sujeto que es la víctima o el abogado de la víctima, prácticamente no tendría ningún tipo de función o utilidad el rol que lleva a cabo la fiscalía. ¿Por qué? Porque inclusive con mayores recursos, con mayor tiempo de celeridad o con mayores simplificaciones, el abogado defensor puede hacer mucho mejor la investigación. Pero claro, esta labor, una vez más, repito, le corresponde a la fiscalía. ¿Qué le corresponde al abogado de la víctima? En su oportunidad, cuando se quiera constituir en actor civil, es decir, cuando quiera ser parte del proceso, tendrá que acreditar no el tema punitivo o el tema, en este caso, de persecución penal, sino más bien el tema vinculado a los daños y perjuicios, porque obviamente está persiguiendo una indemnización a su favor por la comisión del delito que haya podido generar estragos nocivos en sus derechos, y por tanto está reclamando a través de una resolución fundada en derecho
esta solicitud, pero no el tema o eventualmente penal propiamente dicho. ¿Por qué? Porque está prohibitivo, es decir, si es que eventualmente el agraviado o el autor civil en su oportunidad en juicio oral pretende o discutir o pretende debatir sobre alcance del tipo penal, esto claramente estaría prohibido porque cada una de las partes procesales tiene su rol. El rol de la fiscalía es investigar, sustentar y fundamentar y oralizar la posible imputación que se le va a incriminar a una persona para que obviamente sea responsable de un hecho delictivo. El abogado defensor del acusado tendrá que a su vez tener una estrategia, en este caso bajo una teoría del caso en la que pueda deslindarse de los hechos, pueda generar la duda razonable, pueda únicamente negar los hechos o pueda obviamente utilizar otros mecanismos de defensa que pueda hacer valer los intereses y derechos de la persona acusada. Por su parte, el agraviado tendrá que fundamentar en qué consisten estos daños, estos perjuicios y darles un aporte probatorio sobre su cuantificación, porque esto justamente es lo que está reclamando como parte procesal. Y finalmente, el juez tendrá que, bajo el hecho de escuchar, actuar y desarrollar estas pruebas y demostrarse la teoría del caso de una de las partes, darle la razón a una de ellas para que obviamente pueda resolver. Así es como funciona al menos el modelo procesal penal en mi país. Pero claro, acá también hago referencia a lo que a ustedes han comentado. Muchas veces, por un tema de que vemos que la fiscalía no hace absolutamente nada, de que no lleva a cabo autos de investigación, lo que uno lleva a cabo es por su parte una investigación y luego se lo comparte a la fiscalía para que ellos lo presenten como si fueran suyos. Pero claro, esto en realidad es una, por así decirlo, es un corset que hemos creado los abogados defensores también en mi país, pero que no está regulado, no está previsto y por tanto podría ser causal de nulidad eventualmente si es que se hallase que esta persona, en este caso el fiscal, está aportando pruebas que obviamente no ha generado una contradicción, una diligencias que pueda obviamente conllevar a la que la persona investigada pueda participar, pueda conocer en su momento, ¿no? Serían pruebas sorpresivas y que claramente podrían vulnerar otros a tocar derechos fundamentales porque en nuestro Código Procesal Penal lamentablemente no está permitido. Entiendo que en el de Bolivia sí, pero estas aprendizajes, en todo caso, que podríamos recoger del país hermano Bolivia, tendría que llevarse a cabo a través de una modificación al Código Procesal Penal, pero actualmente no se puede llevar a cabo. Y si bien es cierto en la praxis se hace o se realiza, claramente podría ser muy fácil de poder llevar a cabo una nulidad si es que se advierte esta transgresión a la normativa procesal penal, ¿no? Ahora, la formalización, bueno, ya había indicado, las otras investigaciones también ya lo saben. Doctor Willy, por favor, dígame, por favor. ¿Tiene la mano levantada? Sí, doctor Willy, ¿lo escuchamos? Hola, doctor. Nuevamente. Doctor, en primer lugar, quiero aclarar que en mi país tampoco no está permitido de que un abogado o la parte imputada haga investigaciones. En primer lugar, cuando yo me refería de que en otros países, yo veo en la parte del oriente del Asia y todas esas cosas, el abogado tiene un rol porque, bueno, seguramente por la cantidad. Acá el fiscal es. Lo que sí aquí yo he visto es de que, por ejemplo, un abogado tiene conocimiento de algún hecho e inmediatamente hace un requerimiento al fiscal para que pueda, digamos, ver si es cierto o no es cierto ese conocimiento que tiene, digamos, la parte imputada o la parte del abogado. ¿Entienden? Pero, de cualquier forma, lo que quiero irme, es evidente que usted tiene toda la razón al decir de que eh, un proceso penal no puede perdurar en el tiempo porque se estaría vulnerando garantías y derechos. Pero acá, por ejemplo, en esas cosas existe la prescripción. Prescripción en dos ámbitos. Prescripción así por el tiempo y otra prescripción por duración máxima del proceso. Es de 3 años en mi país y la parte de la prescripción del delito viene de acuerdo al quantum. Hay de 8 años, hay de 5 años, todo depende, digamos, del quantum de la pena, ¿no? Ahora, a lo que yo me refiero es lo siguiente, doctor. Uno, cuando es abogado, puede ser de la parte de la víctima o puede ser de la parte que imputada, ¿no? Entonces, usted tiene que analizar en base a quién está dependiendo. Si es de la parte de la víctima, yo le digo, ha habido un caso, ha sido una organización criminal,
Esa organización criminal, mire, venía, había una audiencia, venía sin su abogado o no estaba presente, o sea, han dilatado y en última instancia han impuesto cualquier cantidad de excepciones. Extinción del proceso, cosa juzgada, han metido cualquier cantidad, ¿no? Actividad procesal defectuosa, todo, que en mi país no se resuelve inmediatamente. Años, en años sale la resolución. No, porque primero, bueno, eso ponen ante el juez cautelar, uno contesta, el juez cautelar en un tiempo determinado, bueno, anuncia, pero apelan, apelaciones incidentales son. Entonces, esas apelaciones incidentales, por la carga de la prueba, todo el mundo aquí en Bolivia se sustenta en la carga que existe en los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando se entra a juicio oral, usted mismo ha manifestado, muchas veces ya se ha cumplido el tiempo de la prescripción. Entonces, ¿qué? Los abogados acá te dicen, bueno, entramos al juicio oral, lo primero que vamos a hacer en el juicio oral es una vez que se resuelve, vamos a plantear incidentes y excepciones y entre ellos la vamos a hacer la prescripción. Acá en mi país también por los artículos se establece que la prescripción es individual, no es colectiva. ¿Me entiende, Individual? Pero acá la pregunta va en lo siguiente, no sé cómo será en su país. Si, por ejemplo, son 5 personas y una o dos personas se favorecen porque se ha suspendido el proceso, porque no ha venido el abogado, los otros vienen, o sea, cumplen calladitos y todas esas cosas, pero viene ya a la audiencia, como ellos no han hecho, digamos, la parte de lo que es las apelaciones y todas esas cosas. Entonces, bueno, sale con que ellos han cumplido, ya se ha prescrito de ellos, pero en la realidad son personas culpables, pero que se han favorecido de las otras personas para percibir esa prescripción. Entonces, a veces a uno le molesta porque, inclusive, mire, una de las personas puede ser el autor mediato, los otros quizás cómplices, pero ese autor mediato ha salido por la prescripción porque no ha incidido, él ha estado con su abogado, no ha sido causal. Entonces acá lo que se debería, yo, en mi opinión, debería separarse. Esas personas que no están, a esas ya debería haberles procesado para saber si son y no hacer que exista la prescripción y bueno, y se beneficien de esa prescripción. Ahora, en mi país, solamente la prescripción, o sea, que se suspende por la rebeldía, pero a partir de una última disposición en el artículo 315, numeral 3, si el incidente es malicioso y todas esas cosas, entonces lógicamente ahí sale en el por tanto correspondiente y dice que ha sido con malicia, entonces tiene más o menos un tratamiento a las rebeldías en mi país, para aquellos incidentistas, ¿no? Entonces, no sé, lo que me preguntaba al caso ese, ¿cómo es ese tratamiento en su país, doctor, referente a la prescripción de esas personas que son organizaciones criminales, pero que nunca han dejado, digamos, continuar el proceso? Ni siquiera muchas veces se han tenido las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque han presentado incidentes y los jueces han manifestado, bueno, hay una prisión, hay incidente que se resuelva y eso dura años y años y años y años. ¿A quién hay que procesar? ¿Al juez? ¿Al fiscal? Bueno, adelante, doctor, esa es mi pregunta. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, doctor Willy. En realidad, en mi país, ganar un caso por prescripción de crimen organizado, de delitos tributarios, de delito de lavado de activos, de delito de corrupción de funcionarios públicos, es prácticamente inimaginable. ¿Por qué? Porque las penas, lamentablemente en nuestro país, pueden lindar hasta 25 años de pena privativa de libertad. Entonces, y existe lo que se le denomina acá en mi país la duplicidad del plazo de prescripción, cuando es el caso de corrupción de funcionarios públicos, y a su vez también la prescripción extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto último? Que si, por ejemplo, el delito tiene 25 años de sanción, vas a sumarle a esos 25 años la mitad de la misma. Por ejemplo, 25 entre 2, calculo que deben ser 14 años aproximadamente.
más o menos va a salir 39, 40 años en la que tú recién podrías prescribir el delito. Con lo cual, yo creo que son pocas las defensas que muy esperanzadoramente puedan utilizar o emplear o llevar a cabo acciones tendientes a prescribir, porque si bien es cierto, somos conscientes que las defensas podemos ser muy astucias, podemos tener mucha ardid, mucho conocimiento en obviamente dilatar algún tipo de proceso, creo que por un tema también de razonabilidad y consecuencia, si la fiscalía tiene ese plazo de más de 30 años para poder investigar y no lo hace o no concluye con una sanción, esa negligencia o esa falta de resultados, yo diría que no le puede ser atribuible a la persona investigada, ¿no? Así sea lamentablemente culpable, porque ya ha habido un descuido prolongado, máximo, diría yo, ya que pueda llevar a cabo la fiscalía, y claramente esta tendría que ser lógicamente sancionada, ¿no? Por un tema de que ha dejado impunidad un hecho, por un tema seguramente de falta de interés, falta de apremio para llevar a cabo la persecución y sanción de estos delitos, pero que recaen y se ven únicamente sancionadas esas personas. Las otras personas no tienen la culpa, no tienen la responsabilidad de obviamente poder ejercer su derecho, de manera tal vez un poco de abundante, tal vez que genere incomodidades, por supuesto, pero finalmente es su derecho, que tendrá que emitirse una resolución, que podrá existir una segunda instancia, que podrá llevarse a cabo una casación o una nulidad, por supuesto. Eso es su ejercicio legítimo de derecho. Que le pueda gustar o no la fiscalía, eso viene en menos. Pero decir, al menos en mi país, como hago referencia una vez más, que esto conlleve una prescripción, yo diría que así pase 10 años, 15 años, aún te quedaría la mitad para poder seguir investigando y sancionando. Y si no lo has hecho, es decir, si es que ya no has podido lograrlo, es porque claramente nunca quisiste hacerlo o nunca pudiste hacerlo. Y por tanto, la persona debe ser absuelta, ¿no? Con lo que ello puede conllevar. Con eso no estoy incentivando ni generando algún tipo de falta de sanción a las personas, sino que más bien también siendo ecuánimes y siendo equitativos y equilibrados con esta igualdad de armas que tiene que existir entre las partes procesales. Si la otra parte es muy displicente, muy falta de seriedad, muy falta de profesionalismo, yo no puedo obviamente querer buscar un premio para esta persona, sino más bien todo lo contrario. Lo que quiero es que se haga justicia en el sentido de que se respete el debido proceso, y parte de ese debido proceso es que si es que hay obviamente un agotamiento de oportunidad de sanción por una prescripción y tú has dejado que se pueda vencer ese plazo, es justamente únicamente imputable a ti y no al sujeto investigado, ¿no? Pero bueno, son pocos, como le hago referencia en mi país, los casos que se pueden archivar o se puedan tender una estrategia a prescribir en estos delitos. En los otros delitos, en los que son menos obviamente complejos, que van de 6, 8 años, un poco más, un poco menos, ahí claramente te daría la razón, ¿no? Ahí sí, lo que haría yo, al menos como defensor, es indicar a la fiscalía, o al menos si es que no existe en tu Código Procesal Penal, o bueno, si hemos dicho que sí existe este tema de suspender los plazos, porque lógicamente estaríamos ante una actuación de mala fe y yo tendría que evidenciar esta mala fe. Por ejemplo, si es que hay pretensiones que no tienen fundamento, muy rápidamente esa primera instancia lograrse y buscar esta recopilación de acciones legales que ha podido llevar a cabo la parte imputada, para que pueda yo justificar a través obviamente de la fiscalía en su momento o en su oportunidad, y que hoy un juez que lo pueda resolver eventualmente, de que esta práctica no es aislada, no es únicamente con un ejercicio del derecho, sino más bien es un abuso de la misma, y que si eventualmente quiere iniciar o quiere hacer todavía prevalecer su derecho, claro, perfecto que lo haga, pero que estén suspendidos los plazos hasta el término de la misma, porque únicamente esa discusión le afectaría de manera perjudicial si es que esta persona no tiene una resolución en contra de esta misma, pero no puede afectar al proceso y los fines consecutivos de la misma, que es obviamente poner, en este caso, una sanción en contra de una persona que haya podido cometer un delito eventualmente en contra de alguien por la afectación de los bienes jurídicos que lo representan. Esa sería básicamente mi respuesta, pero una vez más, lo que sí quisiera comentar
Es una estrategia que al menos se están utilizando en mi país, un ministerio público especializado en corrupción de funcionarios públicos. Me especializo en esa materia, pero lo que les quiero comentar es lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que hay un delito en el Código Penal peruano que es el delito de colusión, que básicamente, para ser muy breves, es un delito en el que se le imputa a un funcionario público haberse coludido, haberse pactado con un empresario, con un tercero dentro de un marco de contratación pública para obviamente defraudar, en este caso, al Estado, ¿no? Perjudicialmente, económicamente o no. Y bueno, esto requiere o esto involucra, por tanto, que se demuestre bajo los últimos cánones que ya ha podido llevar a cabo la Corte Suprema, que se pueda demostrar bajo la prueba indiciaria, por supuesto, cuándo, cómo, dónde, quiénes, en qué consiste este pacto colusorio, que es bastante complicado para una investigación de esta naturaleza, pero que el estándar probatorio es mucho más alto. Entonces, normalmente, como regla habitual, la Fiscalía tenía como pretensión principal el delito de colusión y alternativamente el delito de negociación incompatible. ¿Y en qué consiste este último? En básicamente un interés indebido que tiene el funcionario público hacia algún tipo de contratación pública, por ejemplo. Es decir, ¿por qué, Juanito, hiciste este informe legal si la obra prácticamente no era viable de llevarse a cabo? ¿Por qué quisiste que se pueda producir este informe y a su vez que se pueda materializar la viabilidad de esta construcción? Bueno, entonces yo parto como fiscalía que tú te has interesado. Pero ¿por qué hacía esta ecuación la fiscalía? Porque claro, si no demuestro lo principal, que es la colusión, que es lo más difícil, bueno, demostraré lo segundo por lo menos y por tanto la persona será sancionada por negocio incompatible. Pero ¿qué ocurre? Muchos casos en los cuales está ligada a la empresa brasileña Odebrecht, que ustedes recordarán esta mega empresa que ha estado ligada con muchos países de la región con temas de corrupción, han ocurrido en el año 2004, 2005, 2006, 2008, hasta 2012, diría yo. Es decir, ya han pasado aproximadamente 20 años, 15 años en algunos casos, y que claramente el delito, por ejemplo, de colusión, sí tiene una pena de 15 años y se duplica si es que es, obviamente, por un tema de perjuicio patrimonial hacia el Estado. Con lo cual, bueno, tendrían 30 años para investigar, pero no así en el delito de negociación incompatible, cuando la pena únicamente oscila hasta 12, perdón, hasta 10 años. Es decir, si superas 10 años, tendrás que sumarle únicamente un año, que es la suspensión de la formalización de la investigación preparatoria, es decir, 11 años, y con esto, si es que ya superó, inevitablemente va a prescribir la causa. ¿Y qué es lo que me está pasando al menos en unas causas que tengo respecto a estos delitos? Que ahora la fiscalía, como sabe que no puede ir a un juicio con un delito prescrito, porque sería la reír haber investigado un caso por 8 años, 10 años, y vayas y tú te des cuenta como fiscalía que está prescrito, lo que está haciendo ahora es ya no hacer la estrategia que anteriormente llevaba a cabo, que era tener como pretensión la colusión y luego la negociación compatible, sino únicamente ahora todo colusión. Es decir, voy con todo al asador para ver si me liga tener una colusión, cuando sabe claramente que no tiene elementos para llevarlo a cabo. Pero, una vez más, insisto y repito, acá los fiscales hacen la acusación pensando que igual va a tramitarse en la etapa intermedia y que van a aparecer en juicio oral. ¿Y por qué les interesa tanto a los fiscales ir a juicio oral? Porque claro, aparecen en pantallas, aparecen en prensa, tienen toda una parafernalia con respecto a casos obviamente delicados, porque involucran obras públicas, pero que saben detrás de todo esto que el caso está perdido desde un inicio, porque nació muerto por un tema de prescripción y que claramente vamos a tener que afrontar un proceso de 2 años, 3 años, con las pruebas que se van a actuar, el cúmulo de pruebas en esos casos que son bastante largos, hablo largos o voluminosos, expedientes de 200 tomos, 250 tomos en adelante, que claramente van a ser interminables. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El tema de la prescripción en mi país no es un tema de discusión, al menos latente, pero sí en algunos casos, por ejemplo, en el que les hago mención, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho,
puede ser obviamente loable postular una de esa naturaleza porque muy probablemente si es que la fiscalía no ha sido diligente al momento de hacer sus investigaciones y hay una defensa que ha estado detrás colocando por ejemplo excepciones, escritos y obviamente ganando tiempo por así decirlo, muy probablemente concrete su cálculo y su plazo y logre prescribir la causa con lo que ello significa, ¿no? Y el premio no debe ser obviamente reflejado o tomado en cuenta en desmedro de los intereses de la persona investigada, porque recuerden, como sujeto investigado, tú puedes llevar a cabo actuaciones que tu defensa te recomiende, inclusive puedes adulterar parte de la defensa de tu declaración en el sentido de no decir necesariamente la realidad de las cosas, porque una vez más, la defensa como declaración como tal, no debe ser tomado como, en este caso, como un elemento de claridad o espontaneidad o un tema de verdades, sino más bien tiene que tomarse como un elemento más de la defensa y por tanto puede perfectamente ser todo lo que sostenga la persona investigada falso, porque está parte de una teoría del caso que así ha sido estudiada y a su vez también analizada y aprobada por los clientes, por supuesto. Pero, ¿a qué conlleva toda esta reflexión? Que finalmente estas actuaciones que pueda hacer la defensa, si no tienen un freno, si no tienen obviamente una consecuencia por parte de la fiscalía, que es el que dirige la investigación y a su vez también tiene todas las solicitudes que pueda dirigir a la judicatura y el abogado defensor de la víctima también puede hacer esto en su oportunidad, van a permitir, van a tolerar, van a convalidar y estos plazos se van a vencer. Entonces, la reflexión del día con esta pregunta que me hace el doctor Willy Rivera, y gracias por esa misma, es que podamos ser diligentes cada uno en nuestros roles y obviamente dejar observaciones o constancias y solicitudes dentro del respaldo normativo para que podamos tener esta oportunidad de que, por ejemplo, se suspendan los plazos cuando veamos o advertamos estas actuaciones manifiestamente negligentes y también de mala fe que lleva a cabo la defensa, obviamente con un fin de únicamente prescribir la causa, ¿no? Espero con eso haber respondido las preguntas y solamente para efectos de no ser irrespetuoso con los plazos que me han podido dar la, la institución el día de hoy, bueno, voy a dar por cerrada esta, este debate o esta sesión para únicamente dar paso a, lógicamente, las preguntas que me puedan dar. Todo lo que hemos podido conversar en cierta medida, lo hemos podido también conversar de manera casuística, en lo que he podido explicar en estas 2 horas prácticamente que venimos dando clase. Pero sí, obviamente si hay preguntas que se puedan formular con respecto a lo que hemos podido conversar el día de hoy, bienvenido sea para dar absolución a las mismas. Muchas gracias, doctor, por su presentación, que estuvo muy dinámica y estuvo muy importante, ya que tocó temas muy importantes sobre el área que es el derecho penal. Y si algún participante tiene alguna duda o consulta, también puede levantar la mano para que así podamos dar por finalizada esta reunión. Viendo que no hay más consultas, doctor, también agradecerle a usted por su disertación y aportación eficiente y también agradecer a todos los participantes por estar presentes aquí en esta noche y por participar activamente, también al doctor Willy, y porque también sabemos que cada uno de ustedes son una pieza fundamental para su crecimiento profesional, que depende de todos y cada uno de ustedes. Y también CEFNECO les agradece por su participación y también les deseamos buenas noches y hasta luego. Muy buenas noches, cuídense, bendiciones, hasta luego también. Bye bye.